Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por estar viendo El Rey va Desnudo en esta su versión de los jueves, que es revista semanal. Estoy a punto de decir revista de revistas, qué barbaridad. Mis recuerdos del pasado me agobian. Revista semanal donde pues, analizamos cosas que ocurrieron durante la semana o que se nos presentaron durante la semana y que resultan pues más o menos de nuestro interés. Ya estuve tirando aquí a mis guardianes, a los mini guardianes. Para quienes no los conozcan, se los presento. Scooby-Doo, el guardián del pensamiento crítico, del escepticismo y el fantasma y el extraterrestre son el jardinero. Darwin, uno de las mentes más brillantes como guardián de la ciencia, como guardián de las artes en general, Johann Sebastian Bach, por lo menos hasta que no tengamos un bonito busto de Leonardo, de Van Gogh, de alguien así. Y hasta la izquierda el señor, este es el nuevo, señor Witold Pilecki, que es un capitán polaco que se hizo encerrar en Auschwitz para ayudar a sus compañeros del ejército encerrados en Auschwitz, que ayudó a muchos a escapar y que fue de los primeros que avisó al mundo que lo que estaba ocurriendo dentro de Auschwitz era un absoluto genocidio, un exterminio industrial, sobre todo contra el pueblo judío, pero también contra el pueblo roma, contra el pueblo gitano, contra los testigos de Jehová, contra los homosexuales, contra los socialistas, contra los comunistas, contra toda la gente que no le gustaba a los nazis de entonces, como hoy no les gustamos a los nazis de hoy. Hola, vais a perder como la vez pasada. Bien, ¿qué os cuento? Bueno, lo de siempre. Primero que nada, estamos usando y vamos a usar con más intensidad nuestro lema. En tiempos de engaño, decir la verdad es un acto revolucionario, porque es absolutamente cierto y más que nunca. Ahora, ya vieron ustedes que bueno, no, vamos a hablar luego de la bitácora Trump. Como siempre les tengo que pedir su apoyo. Arriba a la izquierda tienen el logotipo de Patreon, abajo a la derecha tienen el logotipo de PayPal y abajo tienen el enlace de Ko-fi y todos ellos están en la descripción de este streaming para que ustedes nos hagan favor, si quieren, pueden, desean, están dispuestos y cuentan con la facilidad para ello de apoyar económicamente a este canal y sus múltiples y delirantes proyectos que cada vez son más y más delirantes. Lo que viene, bueno, decía yo, estamos haciendo desde ayer la bitácora Trump y voy a explicar por qué. Y estamos preparando nuestro canal de Obscura Historia de el poder y la muerte, el asesinato de poderosos o los poderosos como asesinos. Creo que es muy interesante. Y el día de ayer, bueno, pues el día de ayer no teníamos esto, fíjense, el día de ayer tuvimos otra cosa y me van a permitir un segundo para sacarla. Porque me parece muy importante, muy importante contar esta historia de lo que hicimos lo que hice el día de ayer y por qué me da mucha tristeza además que no tenga más visualizaciones. Ayer vimos esto. Ayer estuvimos hablando de la Organización Mundial de la Salud, de Donald Trump, de las mortales conspiraciones de antivacunismo, de patrañas de todo tipo, muchas de ellas, por supuesto, promovidas por Donald Trump, y tuve con nosotros al doctor Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, que es un hombre que sabe todo lo que hay que saber sobre la Organización Mundial de la Salud, lo que es en realidad, lo que se miente que es, lo que se falsea que es, la importancia que tiene y lo que va a pasar ahora que Estados Unidos se ha retirado. Argentina también se ha retirado, pero su influencia, su efecto es, digamos, despreciable o minúsculo comparado con el efecto que tiene la retirada de Estados Unidos, porque era el más grande aportador, el más grande colaborador económico, pero no solo económico, sino científico, técnico y con personal de la Organización Mundial de la Salud. Y no quiero que me digan, claro, pero Estados Unidos lo hacía por interés. Bueno, claro que lo hacía por interés. Claro que lo hacía por interés, pero eso no quiere decir que fuera malo lo que hacía. Como tú, te voy a poner un ejemplo que no le mencioné a Daniel, pero que me parece importante.
una de las responsables de los programas del SIDA en África explicó que se estaba interrumpiendo el flujo de medicamentos, de unos medicamentos que impiden que los niños que nacen con VIH tengan SIDA, y estos niños a la larga desactivan el virus, no necesitan estar tomando sus medicamentos toda la vida. Pero decía ella, con 20 días que no hay estos medicamentos, habrá cientos de niños que desarrollan el SIDA, por lo tanto van a morir en un plazo de 8 meses máximo. Y son cositas así, no son los grandes programas, sino las cositas así. 100 niños por allí, 1000 niños de por acá, la vacuna contra la poliomielitis en Pakistán, la vacuna contra el sarampión en otros lugares donde no se llega, el combate al ébola, que hay un brote de ébola ahora, no solo en el medio rural, sino en Kampala, la capital de Uganda, hay un brote de ébola. Tenemos la gripe aviar, que está cada vez más afectando no solamente el negocio de las aves, sino que está infectando seres humanos. Como comentaba Daniel, ya mató a una persona. La gripe aviar es probablemente la siguiente pandemia que vamos a enfrentar, y todo eso tendríamos que hacerlo, pues de momento, sin los Estados Unidos, sin su cooperación, sin su dinero, sin su ciencia, y con las consecuencias mortales que indudablemente va a tener. Hoy en Cosas que Sabemos vamos a ver algo más agradable. Yo siempre tengo una duda con esto de YouTube. ¿Esto es televisión? Porque se ajusta a las definiciones de televisión, pero no a las definiciones de la televisión comercial que conocimos a través de las grandes cadenas. En cada país hubo sus cadenas. En México eran las 2, el 4 y el 5. Aquí en España era la 1 y la 2 de televisión española. En Estados Unidos la NBC, la CBS y la ABC. Y luego se fueron desarrollando otras, pero digamos que esos son los núcleos originarios, ¿no? Y en esos núcleos originarios, ¿esto que hacemos es televisión o no es televisión? Hay gente que me dice, tu programa, y me suena como muy bonito, ahí tengo un programa en YouTube. Pues no, tengo un programa, tengo un canal. Tengo un canal con varias divisiones o varias aproximaciones, por lo menos 3 en este momento. Pero ¿es televisión o no es televisión? Pues no lo sé, pero realmente somos una generación criada por la televisión. Yo fui la primera generación criada por la televisión, es decir, me enchufaban frente a la televisión a ver mis dibujos animados todas las tardes, mientras mi madre trabajaba. Entonces yo llegaba de la escuela, comía y me sentaba frente a la tele, hacía mis deberes y estas cosas. Y la televisión me marcó de una manera extraordinaria. Pongo, por ejemplo, en el terreno de la literatura, lo he contado, cuando yo veía La Dimensión Desconocida, The Twilight Zone, y decía, pues es que estas historias son maravillosas. Y luego al final veía escrita por Robert Bloch o escrita por Frederick Brown. Casi la mayoría eran escritas por el propio Rod Serling, que era el director, productor, presentador y originador de la idea de The Twilight Zone. Pero entonces alguna vez vi libros de esos mismos señores que escribían la Dimensión Desconocida y los compré. Debo haber tenido 11 años así. Y los empecé a leer y dije, oye, esto está muy bien, yo me voy a dedicar a esto. Esto de contar historias parece un oficio entretenido, y durante muchos años me dediqué fundamentalmente a contar historias. Entonces, la influencia de la televisión es innegable, nos seguimos relacionando con el mundo a través de la televisión, y vamos a contar la historia de Philo Farnsworth, el inventor de la televisión, en Cosas que Sabemos. Y por lo demás, vamos a ver qué cosas dicen ustedes, porque dicen un montón de cosas y luego no me da tiempo de verlos a todos. Que hable sobre la criptoestafa de Milei, vamos a hablar sobre ella. ¿Qué piensas de las personas sin familia y sin interés en procrear, que consideran que al no dejar descendencia no les es relevante preservar el ambiente, ni les importa el futuro que dejen? No, mira, son dos cosas que creo que son radicalmente distintas. Una es que no tengan ganas de procrear, pues me parece muy bien, la gente tiene todo el derecho del mundo, pero lo que no tiene derecho es a joder el ambiente al resto de los seres humanos. Es decir, ahí por solidaridad de especie, pues no se vale. Entonces son dos cosas que no, y además no creo que estén relacionadas. La mayoría de la gente que yo conozco que no tiene ningún interés en reproducirse o que no ha mostrado interés en reproducirse, no es por tanto gente que ande tirando basura en la calle y usando excesivamente plásticos. No.
no creo que tenga nada que ver uno con otro, simplemente probablemente conoces a alguien que tiene las dos características, aunque no tengan relación entre sí. Dice Gamarán, hola, su libro de Tom y Jerry a las supernenas no se puede conseguir en Estados Unidos, es una lástima, me hubiera gustado echarle un vistazo. No, no está. Tienes que comprarlo en Amazon España y que te lo manden y te va a salir en una cantidad considerable, pero vamos, te va a costar bastante más dinero que el libro aquí, ¿no? Lo siento, de veras, es uno de los libros que más me ha divertido hacer, sobre todo por la investigación de lo que pasaba al interior del estudio de Hanna-Barbera durante los años maravillosos donde dominaban el mundo de los dibujos animados, a veces con verdaderas genialidades y a veces con unas porquerías soberbias, porque ahí no siempre fue bueno todo. ¿Llegaste a conocer a un tal Raúl Velasco de Siempre en Domingo? Sí, claro, por supuesto, en esa mi relación con la televisión, los domingos, porque ahí no controlabas tú la televisión, había una tele. Por ejemplo, los domingos, si comíamos en casa de una tía donde iba mi abuelita, entonces ponían Siempre en Domingo y te lo tenías que comer. Era un programa de variedades, pues como todos los programas de variedades de este mundo, ¿no? Programa de variedades, cantaban los artistas más famosos y había un poco de bailongo y había un poquito de entrevista que hacía Raúl Velasco a las personas que se presentaban y tal. Daño al rock mexicano, no sé si hubo algo, aparte de lo que sé. Lo único que sé es que a él nunca le interesó el rock mexicano. Y el único que le metió el gol del siglo, pero el gol del siglo, yo estaba encantado de la vida, fue un chico al que presentaron únicamente como López, y era como el gran descubrimiento de Raúl Velasco. Había descubierto a este muchacho que se llamaba López y componía y cantaba sus propias canciones, ¿no? Y tú empezabas a oír y decías, pues este tipo no va por la línea habitual de Televisa, de Siempre en Domingo, del cine mexicano, de la música esta cuadrada mexicana que siempre ha sido bastante lamentable pese a tener grandes talentos, hay que aclararlo, por la construcción ideológica que siempre tuvo por parte de los productores de cine, los productores de televisión, los productores de las disqueras. Y esto no se rompe hasta que entran las disqueras extranjeras. Y ese López era Jaime López. Y creo que duró 3 o 4 semanas. Creo que hasta que cantó la Chilanga Banda o algo por el estilo allí. Pero era un rockero, pero rockero de corazón, que lo sigue siendo hasta hoy. Y Jaime López, pues es de más o menos de mi edad. Rockero de corazón que se le logró colar a Televisa, no sé cómo. Ni siquiera creo que eso aparezca en las biografías oficiales. En la biografía, por lo menos de Wikipedia, de Jaime López, no recuerdo haberlo visto. Pero fue lo único, no daba espacio al rock, nadie le quería dar espacio al rock después de Avándaro. Y lo he contado aquí, busquen ustedes los vídeos sobre Avándaro, lo hemos comentado en 2 ocasiones, lo que el concierto Rock y Ruedas de Avándaro llevó a que se prohibiera el rock en México por el delirio enloquecido de Luis Echeverría, el presidente de México en aquel entonces. Pues tenía una sucesión de locos inacabable en la presidencia en México, y prohibió el rock, y el rock se empezó a desarrollar en los llamados hoyos funky, que eran lugares, a veces almacenes, bodegas, fábricas abandonadas, garajes, cualquier lugar que alguien más o menos habilitara para tocar música y donde se tocaba música hasta que llegaba la policía, ¿no? Entonces, y así, ese fue el desarrollo del rock mexicano durante los años 70, y esto fue evidentemente enormemente dañino para un movimiento que era muy fuerte, muy sólido, muy duro. Duk Duks con Love Army, con Tinta Blanca, con Toncho Pilatos, que por cierto, el otro día, fíjense, volví a mencionar a Pájaro Alberto porque me sigue pareciendo que es una de las mejores voces que dio el rock en México, y sigue cantando igual, y él es mayor que yo. Sigue cantando muy bien Pájaro Alberto Isiordia, también conocido como Pájaro Alberto. Y entonces vi un trocito de una entrevista que le hicieron, la quiero ver completa, pero dura 2 horas y no tengo tanto tiempo. Pero lo empecé a ver y dice el Pájaro Alberto: nací en Tijuana a los 13 años, el día que descubrí el rock and roll. Y mira, yo dije, este es de los míos. Nació en Tijuana a los 13 años, el día que descubrió el rock and roll.
Pues así es eso. Entonces, fuera de eso, fuera de que Televisa se hizo, por supuesto, eco de la prohibición de Echeverría y nos dejó sin rock, o nos obligó a ir rock en condiciones lamentables. Yo me acuerdo, Tinta Blanca tenía un camión, luego eso lo traje, eso es una idea que luego yo traje aquí con la Semana Negra. Tenía un camión de redilas, como dicen en México, ¿no? Es un camión de plataforma con un generador para dar electricidad a su equipo, e iban de prepa en prepa cantando. Se llamaban White Ink, pero luego ya eran Tinta Blanca. Para hacer lo que querían y que no se les permitía hacer, ¿no? Raúl Velasco hizo un arte de pacato, simplón, bobo, comercialote, y insisto, con talento, porque en México ha habido talento en cantantes, talento en compositores, talento en baile, talento en instrumentistas, sobre todo en instrumentistas, pero que se veían constreñidos a una música inconsecuente, ¿no? ¿Crees que los países que más contaminan deben ser los que más aportan a la mitigación del cambio climático? Bueno, por supuesto, sobre todo porque los que más contaminan son los que más provocan el cambio climático. China es el principal contaminante del mundo, seguido de cerca de Estados Unidos. El autoproclamado rey Trump se sacó ayer la máscara y quedó claro que la única ayuda que le resta a Ucrania está en Europa. Esperemos no abandonen la causa de la justicia, de la humanidad y la libertad. No lo creo. Creo que en Europa estamos muy conscientes y lo hablamos aquí con Jonás Fernández, el eurodiputado, que este viernes va a estar otra vez aquí en el partido, en el PSOE, comentando las cuestiones de la reacción de Europa. No lo creo. Creo que Europa sabe, en Europa hay conciencia clara, no creo, sé que en Europa hay conciencia clara de que se juega el futuro de Europa. Su futuro como grupo de países o como subcontinente con ciertas ideas de libertad, de democracia, de derechos, de Estado de Derecho, de leyes que se deben respetar, que se hacen entre todos y se hacen en beneficio de todos. Y por lo que respecta a España, hoy precisamente veía yo, y lo tengo aquí, porque lo comenté, que así, Pedro Sánchez nos dijo que Gaza es de los palestinos y del Estado palestino, por supuesto, pero posteriormente, y no sé ya dónde lo tengo, porque lo retuiteé, que este lunes, dentro de 4 días, va a estar en Kiev Pedro Sánchez para reafirmar su apoyo, el apoyo de España a Zelensky, a Ucrania y al combate contra el imperialismo de Putin. Yo no, y la cumbre que se acaba de llevar a cabo es muy curioso porque se llevó a cabo una cumbre en la que no hubo periodistas. O sea, los periodistas están cuando toman la foto, ¿no? Tanto los jefes de Estado de los principales países europeos, incluido Pedro Sánchez, aunque muchos decían que no iba a ir, que no lo habían invitado. Estaban felices los fachas. Están todos ellos alrededor de una mesa redonda, los convocó Macron, y luego se cierra la puerta y no hay prensa. Y cuando dicen, ¿qué comunicado hay? No, pues vamos a seguir trabajando. No, gran fracaso. Tú no sabes lo que decidieron ahí adentro, pero te aseguro que no fue vamos a seguir hablando. Te aseguro que se sabe a qué se está enfrentando Europa y yo tengo toda la esperanza. Yo me acuerdo mucho de un poema de César Vallejo, que es uno de mis poetas favoritos, que dice, si cae España, y es, bueno, a ver, déjame ver si lo encuentro, porque me lo evocó mucho lo que está ocurriendo ahora en Europa. Estamos en un peligro enorme, no lo niego. Pero en su libro España, aparta de mí este cáliz, dice César Vallejo, el gran, es que Perú se vació al generar a César Vallejo. Eso y mi amigo, el que me dibujaba como perico de pirata,
Jaime Bernuy, Jorge Bernuy, gran dibujante de cómic peruano que anduvo por México y que me dibujaba a mí así como un perico de pirata con mi cara. Y decía César Vallejo, niños del mundo, si cae España, digo, es un decir, si cae del cielo abajo su antebrazo que hacen en cabestro dos láminas terrestres, niños, qué edad la de las sienes cóncavas, qué temprano en el sol lo que os decía, qué pronto en vuestro pecho el ruido anciano, qué viejo vuestro dos en el cuaderno. Niños del mundo, está la madre España con su vientre a cuestas. Está nuestra maestra con sus férulas, está madre y maestra, cruz y madera, porque os dio la altura, vértigo y división y suma niños. Está con ella padres procesales. Si cae, digo, es un decir, si cae España de la tierra para abajo, niños, ¿cómo vais a cesar de crecer? ¿Cómo va a castigar el año al mes? ¿Cómo van a quedarse en 10 los dientes? En palote el diptongo, la medalla en llanto. ¿Cómo va el corderillo a continuar atado por la pata al gran tintero? ¿Cómo vais a bajar las gradas del alfabeto hasta la letra en que nació la pena? Niños, hijos de los guerreros, entre tanto, bajad la voz que España está ahora mismo repartiendo la energía entre el reino animal. Las florecillas, los cometas y los hombres, bajad la voz que está con su rigor, que es grande, sin saber qué hacer, y está en su mano la calavera hablando, y habla la calavera aquella de la trenza, la calavera aquella de la vida. Bajad la voz, os digo, bajad la voz, el canto de las sílabas, el llanto de la materia y el rumor menor de las pirámides, y aún el de las sienes que andan con dos piedras. Bajad el aliento, y si el antebrazo baja, si las férulas suenan, si es la noche, si el cielo cabe en dos limbos terrestres, si hay ruido en el sonido de las puertas, si tardo, si no veis a nadie, si os asustan, si no veis a nadie, si os asustan los lápices sin punta, si la madre España cae, ¿es un decir? Salid, niños del mundo, a buscarla. Fue cuando España era el único país que peleaba por la libertad contra el fascismo durante la República Española, y por supuesto César Vallejo fue de los escritores antifascistas que se reunieron aquí en España. Y yo he pensado mucho en el si cae España porque he estado pensando en el si cae Ucrania y si cae Europa, porque Europa está muy despreciada en América Latina, pero si cae Europa, el futuro de todos es absolutamente negro y por supuesto habrá que salir a buscarla. ¿Algún comentario sobre lo de J.C. Monedero? No, ¿qué hizo ahora? Es que cada vez que abre la boca es como los patos, da un paso y un mojón, otro paso y otro mojón. Hace mucho que no hablaba. Un gran saludo, dice Augusto, al sabio y poderoso rey Mauricio, que nos canta la verdad desnuda, rey desnudo, me gusta ese nombre. Pues no, porque yo soy el niño que grita, el rey va desnudo, no soy el rey que va desnudo. Yo sé que los sastres que venden ropajes hechos con telas invisibles e hilos de oro invisibles son unos estafadores. Soy el niño que lo dice. No soy yo el rey desnudo, como se equivocan muchos al pensarlo. ¿Qué piensas de la intromisión de Ruanda en el Congo? Creo que es un error, pero no sé hasta dónde está metida y de qué lado está metida Ruanda, pero me parece un grave error siempre la intervención. En un vídeo, mientras explicas la diferencia entre la izquierda y la derecha, mencionas el problema de las herencias. ¿Podrías explicar a qué te refieres? Pues no puedo porque no sé qué dije en ese momento. No sé cuál es el contexto en el que hablé de las herencias. Entonces tengo muchas ideas distintas acerca del fenómeno de las herencias. Pero, ¿qué significa 223? Que este es el episodio 223 de la revista de revistas, de la revista semanal, otra vez yo con revista de revistas. Andrés Rodríguez, ilustrador, excelente sonido. Mira, no me hables. Estamos con el sonido de hace 4 semanas. Porque Alex Álvarez Tilles nos ha hecho un enorme favor. Está poniendo todo su esfuerzo en mejorar el sonido. Nos ha traído tarjetas, compresores, puertas de ruido. Dejó el miércoles, dejó el martes
el martes o el miércoles, dejó el sonido, pero maravilloso, donde no se oían, por ejemplo, estos ruiditos que se oyen, porque la puerta de sonido, la puerta de ruido los corta, cosas así de la magia de la ingeniería de sonido. Y yo llegué hoy, no sé qué toqué, y todo se fue a la mierda. Entonces tengo la tarjeta que tenía yo cuando le pedí ayuda a Alex. Alex, si nos estás viendo, disculpa, no sé qué toqué, pero ni la tarjeta nueva que trajiste, ni la tarjeta anterior que trajiste, que tiene un ruido enorme, que no sé de dónde sale, estaba yo horrorizado. 10 minutos antes de empezar, estaba yo haciendo enchufes y desenchufes y, por supuesto, soy un imprudente. ¿Por qué consideras que Vox aparece en las encuestas como primera opción entre los jóvenes? Porque es antisistema. Porque es un partido populista que maneja muy bien el populismo antisistema. Y porque no les dice a los jóvenes qué es lo que realmente busca. Su mensaje está, como el de Donald Trump, que finalmente es un populista de ultraderecha, su mensaje está diseñado con muchísimo cuidado para tocar las fibras sensibles de los jóvenes. Tu vida va a ser peor que la de tus mayores. Y la culpa la tienen los inmigrantes. ¿Por qué? Mis mayores están traicionándome, dejando que entren inmigrantes y dándoles mucho dinero. Uy, les dan miles de euros todos los meses a todos los inmigrantes ilegales que entran a España. No es cierto. Porque cuando tienes 16, 17 años, pues no te pones a buscar si es cierto o no lo que te dicen los señores con tanta convicción. Mi hijo me lo comenta, dice, es que hablan de Vox y no saben lo que están diciendo. Sí, pero él se rodea a su alrededor hay gente 14, 15, 16, 17 y 18 años. Tiene 16, pero se lleva muy bien con gente mayor y menor. Y le preocupa, porque el mensaje llega muy fácilmente porque está muy bien hecho. Y por otro lado, nosotros tenemos los demócratas, ya no te digo de izquierda o de derecha, los demócratas tenemos un mensaje mucho más complejo que no podemos dar en tan pocas palabras y que no es tan emocionante. Que no es y no es tan simple. La democracia nunca es simple, la democracia siempre es compleja. Entonces, en la medida en que no tenemos educados, no hay una educación cívica hacia los jóvenes o para los jóvenes, se facilita que los grupos de ultraderecha den soluciones muy fáciles y además tienen el aparato militar, la parafernalia, los escudos, los brazaletes, el merchandising de la derecha, que es muy atractivo, es muy bonito, uy, somos muy machos todos y vamos a coger el fusil y pum, pum, pum. Que eso también lo hace el populismo de izquierda, pero en este momento el que está partiendo el queso pues, es el populismo de derecha, desafortunadamente. Bueno, vamos a empezar por el principio porque si no, no vamos a acabar en ningún lado. Y vamos a empezar con Milei. ¿Qué les parece? Milei, estafa y degradación periodística. A ver, lo de la estafa, vamos a dejarlo muy claro, no es una estafa, es un imbécil. O sea, lo que yo dije, y Milei ha demostrado que aparte de ser mala persona, ser enormemente malintencionado, que habló de salvar a Argentina cuando solo está salvando a los ricos de Argentina, multiplicando la pobreza, reduciendo la inflación para que la moneda esté sólida, pero la moneda sólida no le sirve a la gente que no puede ya ganarse un sueldo. En la Argentina de Milei, como me cuentan a mí, los que me lo cuentan, además de haber reducido el dinero para la financiación para las artes, para la ciencia, para la educación y para todas esas cosas que la derecha detesta, o si no la detesta, detesta que sea pública. Y entonces su único objetivo es lograr que esos servicios públicos sean mercancías que solo estén al alcance de los que tienen más recursos, o que haya gradaciones, sanidad de segunda, sanidad de tercera, sanidad de cuarta, sanidad de quinta, sanidad de sexta y sanidad de muerte, pero ya. Pues estás quitando los tiempos, estás gastando aire, que es de todos. Educación para los patrones, educación para los
siervos de los patrones, educación para los siervos de los patrones, educaciones para los otros y educaciones para los obreros. Y educación muy distinta, para que un obrero no vaya a querer un día ser, ay, pues que yo quiero ser ingeniero. No, tú no puedes ser ingeniero, tú labor manual. Fíjense, por ejemplo, el otro día se le fue, porque son bobos en el fondo, a Santiago Abascal decir es que no puede haber sanidad para todos. Y dije, vaya, hasta que lo dijo. O sea, ya sabíamos que lo pensaban, pero estaba oculto, es la agenda oculta de la derecha, ¿no? De la ultraderecha. Cuando lo dijo abiertamente dije, pues yo tengo esta arma. Y, vean, no traje el recorte, pero lo tengo en mi ordenador en casa, en mi computadora en casa, y tengo el recorte, porque cada vez que lo tengan que sacar, voy a sacar. Santiago Abascal dice, no puede haber sanidad para todos. Lo dijo y se aguanta. Bueno, entonces, dicho eso, yo llegué a la conclusión de que Milei es malintencionado, mala persona, mentiroso, pero aparte es imbécil. El viernes pasado, mañana hace una semana, Milei promocionó en su cuenta de Twitter, que algunos le quieren llamar X, no sé por qué, se llama Twitter, con 3,8 millones de seguidores que tiene Milei, que yo no sé qué le siguen, pero bueno, a signo de dólares libra, una nueva criptomoneda que supuestamente ayudaría a las pequeñas y medianas empresas. Esto lo que es una estafa de la que se llama pull the rug, o de tirar de la alfombra. La idea es esta, esto es lo que pasó. Como él la promovió y otras personas la promovieron y sus creadores la promovieron, la criptomoneda subió como espuma y su valor llegó hasta los 4.400 millones de dólares, que seguramente hay semanas que usted no los gana. Así como subió, una vez que estaba en 4.400 millones de dólares, unas pocas billeteras digitales, las de los creadores de la estafa, vendieron las monedas que tenían, las cobraron al precio altísimo al que habían llegado y se llevaron 90 millones de dólares y el valor de la criptomoneda. Porque, bueno, miren, los que venden los criptobros, y si ven ustedes mi vídeo sobre Bitcoin, ahí lo hablamos muy ampliamente, los criptobros te venden que las monedas del dinero, el dinero real, el dinero de moneditas y billetitos y crédito en el banco, es dinero fiduciario, porque solo porque tienes fe en él vale, pero no tiene valor real. Que nada tiene valor real, todo tiene el valor que tú le atribuyes. El oro puede ser muy valioso, pero no te lo puedes comer, y el día que tienes mucho oro y no tienes que comer, de pronto un sándwich de jamón puede llegar a valer $10,000. Si los tienes y tienes hambre, los vas a pagar. Entonces nada tiene valor por sí mismo más que la vida, y aún así puede no tenerlo, ¿eh? Yo conozco casos. Pero nada es más de fiducia, de fe, de creencia en el valor de la moneda que las criptomonedas. Las criptomonedas suben de valor porque la gente cree que valen más. El día que la gente deje de creer en ello, pasa esto. El nombre de la criptomoneda, además Libra, parecía aludir al partido político La Libertad Avanza, que es el embuste, el engaño, la falsedad, la mentira, y el lema del partido de Milei. Y entonces, pues, Milei se dio cuenta que había metido la pata y trató de salir, pero sin asumir ninguna responsabilidad. Yo no la promocioné, yo solo la difundí. Y no, es que es lo mismo, che. Y no es lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, entonces llama, ¿qué hace un gobernante corrupto cuando se ve atrapado por su propia estupidez? Como Mazón o como Ayuso en España o como López Obrador y Sheinbaum en México, pues llaman a un periodista afín, ideológicamente afín. Y ese periodista ideológicamente afín pues les hace una entrevista a su medida. ¿Cómo le gusta? No, que me gusta que la manga sea un poquito más corta para que se vea el gemelo que traigo, que es de oro. Bueno, pues, más cortita la manga. Pero les hacen unas entrevistas, como les de Ina Finogénova a López Obrador y a Sheinbaum, o como las entrevistas que le hace Hannity a Donald Trump. Bueno, pues se hizo una entrevista con Jonathan Viale, un señor que es periodista porque su padre era periodista. Entonces ya sabes que el nepotismo no funciona salvo cuando funciona. Y allí se vio
Bueno, la entrevista salió muy bien y Milei quedaba magnífico y Jonathan Viale quedaba fantástico y todo era divino hasta que alguien en la propia empresa TN, la que hizo la entrevista, liberó el siguiente trozo que quiero que ustedes vean, si no lo han visto, porque esto es mucho más grave incluso que lo de lo de la criptomoneda es grave porque este es un tarado, porque es un tonto y es incapaz de asumir una responsabilidad. Pero escuchen esto. Para cerrar, la jueza que voy a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, esto quien seguramente mejor entiendan el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, sí. Digamos, es el que entiende de... A ver, aquí vamos a... Fíjense ustedes muy bien en esto. El ministro de Justicia de Argentina, un señor pagado por los impuestos de los argentinos, cuyo objetivo es controlar la justicia en Argentina, este despojo humano está diciendo que va a hacerse cargo de su defensa, lo cual entra en contradicción con lo que dice inmediatamente después. No, pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero sí, pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate que dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. Se da usted cuenta del problema. Si él lo hizo a título personal, no tiene por qué meter al ministro de Justicia. Y entonces se oye una voz atrás. Estos se llaman los asesores. Y pasa lo siguiente. Lo siguiente es una vergüenza periodística absolutamente inasumible, absolutamente inaceptable. Ningún periodista de verdad, ningún periodista que crea que su función es atender el derecho de la gente a estar informado, que es para lo único para lo que servimos, aceptaría lo que sigue. Pero miren cómo el periodista se desinfla, se baja los pantalones y dice, despáchense. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí, yo sé por qué, por el juicio. Sí, yo sé. ¿Y a ti, tú estás cuidándole el trasero a Milei? ¿O tus ingresos dependen de él, como pasa con todos los periodistas afines? Ina Fino Génova entrevista a López Obrador y a Sheinbaum, y hoy es la directora de Canal Red en México. No, sí, fue gratis. ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Es por el juicio. Sí. Escuchame, negro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. ¡Oh, quilombo! A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo de ahí. Sí. Lo que tú digas, Javier. Lo último. Lo que vos digas, hermano. Che, pero ¿cómo es posible? Sí, te voy a meter yo en un quilombo. Y entonces, ¿qué me va a pasar a mí? ¿Querés que a mí también me metan en otro quilombo? ¿Que me van a dar por el orto? ¡Sos imbécil! Boludo. Esto es una vergüenza periodística del tamaño del mundo. Les voy a contar una historia del papá de este señor, que sí era periodista. El papá de este señor era Mauro Viale, que no se apellidaba Viale. Viale es un apellido italiano, sino tenía un apellido judío, pero como los judíos, pues, les hacen luego la vida muy difícil,
incluso en países como Argentina, donde hubo todavía una bomba en la Asociación de la Mutualidad de los Israelitas Argentinos, en la AMIA, creo que así se llama, no se llama la AMIA, pero no me acuerdo si las siglas son precisas. El señor Mauro Viale, padre de este señor, se enfrentó a un empresario sirio-libanés que es conocido como evasor de impuestos, sobre todo en Argentina, y las cosas acabaron más o menos así, porque lo acusa de avalar el bombardeo a la mutualidad israelita de Argentina. No lo pongo completo porque YouTube me lo corta, porque el vídeo, de hecho el vídeo original está solo para mayores de edad, como si los chicos no se dieran porrazos. Pero bueno, esto es lo que, cuando quiso buscar la verdad del padre de este hombre, en vez de bajarse los pantalones, hizo lo siguiente. ¿Se anima a contestarme la última? Sí, yo me animo a contestar lo que usted quiera. ¿Seguro? Sí, seguro. Usted avaló. No descalifique. Usted avaló la bomba Lamia. No puede decir semejante barbaridad. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba verdad. Lamia. Mire, la verdad. Usted avaló la bomba Lamia. De la única persona en el mundo que yo puedo esperar que diga semejante barbaridad es de usted. Es de usted. Usted no puede decir semejante barbaridad. Usted no puede decir semejante barbaridad. Nos conocemos bien, ¿eh? No puede decir eso. Nos conocemos bien. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted no puede decir. Ahí es el momento en que el señor de la derecha, que es no me acuerdo cómo se llama, le mete un puñetazo en la cara al señor Mauro Viale. El señor Mauro Viale aguanta dos, luego se empiezan a dar los dos con ganas. Luego producción trataba de detenerlos a todos, pero no podía detener a Viale. Acabaron en la calle dándose de hostias. Yo no soy promotor ni defensor, por supuesto, para nada de la violencia. Las cosas no se resuelven con violencia, pero si alguien me pone las manos en la cara, no llegué a esta edad poniendo la otra mejilla, que no soy cristiano y eso lo saben ustedes. El señor está defendiendo aquello en lo que cree y está actuando como un periodista que dice... Y el otro podía haber respondido, no, yo no avalé esa bomba para nada. El otro, por cierto, es de origen sirio-libanés, musulmán, y de allí el enfrentamiento. Y de hecho, en el momento en que después de que le suelta un insulto antisemita bastante gordo, el señor de la camisa a Mauro Viale. Mira, esto es mucho más grave que lo de la estafa de las criptomonedas. Es gravísimo porque el presidente es imbécil. Pero la sumisión de la prensa argentina al proyecto de Milei, como la sumisión de la prensa mexicana y de la prensa española, por lo menos de Red Público y El Diario, al proyecto de Morena, PRI, PRD, PAN, que es una unión maligna que hay entre cuatro partidos, de los cuales no es uno ahora, o la función que hacen American News, One American News creo que se llama, y Fox, con Donald Trump, es un peligro enorme. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tenemos usted y yo, que somos ciudadanos de a pie, de informarnos de lo que pasa en el mundo del mamarracho de Milei, del mamarracho de Trump, o de la mamarracha de Sheinbaum, o del mamarracho de Maduro, pues tampoco hay una prensa libre ya en Venezuela, o del mamarracho de Putin. La única forma que tenemos de enterarnos de la verdad para valorar el trabajo de esos gobernantes es una prensa libre. Es uno de los pilares fundamentales de la democracia. Una prensa que cuente los hechos sin miedo y sin servilismo hacia el poder. Y lo que se reveló en esta entrevista de Jonathan Viale a Milei es enormemente preocupante porque no debemos dejar que ocurra, por supuesto. No debemos dejar que ocurra en ningún lugar del mundo, en ningún momento, y debemos exigirles a nuestros periodistas que no seas como Jonathan Viale, que luego dijo, y quizás reaccioné como no debía haber reaccionado. Sí, pero lo pensaste tarde, lo pensaste tarde. Así que, así es como estamos de graves. Bueno... Ucrania queda definitivamente al de Rusia. ¿Qué posición va a tomar Europa? A Europa no le queda otra que la defensa a muerte de Ucrania. Mira,
No es tan difícil. Si Europa no defiende Ucrania, Putin no quiere el Donbass. No quiere los 3 oblasts de los que se ha apoderado. Quiere Ucrania. Si Europa se retira, toma Ucrania. Los siguientes: Moldavia, Georgia, Estonia, Lituania y Letonia. Suecia, Finlandia, la República Checa, Eslovaquia, todo lo que era el imperio soviético que quiere reconstruir Putin con el apoyo de la ultraderecha europea. Y no de toda la ultraderecha europea, porque incluso un ser fascista como Meloni no está jugando del lado de Putin en este momento. No creo que haya de otro. ¿Cuánto tiempo más crees, preguntas Arenas, que resiste a Estados Unidos como una democracia? No, eso ya pasó. Hace un par de semanitas que dejó de ser una democracia, ¿no? Yo creo que así. Europa debe tener un ejército poderoso para su defensa. Sí, lo propuso Zelensky y rápidamente. De hecho, de Europa salió una de las propuestas que más aterradoras pueden resultar para Putin y que Trump tampoco está a favor de ella. Dijo Europa, si se llega a un acuerdo, Europa, no la Unión Europea, cuidado, que son dos cosas distintas. Aquí hay distintos grupos de países, ¿sí? Europa, empezando por Keir Starmer, el primer ministro británico laborista, propuso la siguiente idea. Bueno, si se llega a un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos quiere excluir a Ucrania de las conversaciones de paz de la guerra que se está llevando en su territorio y de la que fue atacada, que Trump ya ha dicho que Ucrania no debió empezar esta guerra, y tú tiemblas porque dices que sabes que estás mintiendo. Ucrania no empezó la guerra, Estados Unidos invadió hace, dentro de 2 días, 3 años ya. Si se logra un acuerdo de paz, estacionar tropas europeas, no de la Unión Europea, europeas de distintos países europeos, como amortiguador en la frontera entre Rusia y Ucrania. Esto Putin no lo quiere. Por supuesto, porque no está en disposición, al menos en este momento, de disparar contra ejércitos de Alemania, de Francia, de Reino Unido, de España, de Grecia, de Turquía incluso. No está en posición. De Finlandia, que tiene uno de los ejércitos más poderosos de Europa, por cierto, nunca hay que olvidarlo, porque Finlandia siempre ha sabido que la ambiciona Rusia y siempre la ha ambicionado. Entonces, esta propuesta de alguna manera mete un palo en las ruedas en los planes de Trump y Putin, que son los mismos. Trump está al servicio de Putin, no se guste o no. ¿Por qué? No importa, ¿por qué? Es un hecho. Porque una fuerza de paz europea estacionada a lo largo de la frontera, sea la frontera actual, o sea la frontera falsa que ha creado Putin, o la frontera original de 2014, va a ser un problema para Putin y sus designios imperiales del futuro. Los analistas internacionales de inteligencia que saben de qué se trata el asunto dicen que las pláticas que se han llevado a cabo en Riyadh son absolutamente irrelevantes. Putin no tiene ningún interés en unas pláticas de paz. Él cree que si espera lo suficiente, Estados Unidos y Europa acabarán entregándole Ucrania. Y lo único que hay que hacer es demostrar que Putin se equivoca. Sí, lo del juicio del bono de Estados Unidos, sí, vamos a hablar un día de eso, fíjate. Hay quien dice que Edison era un ladrón de ideas y otros dicen que era una mente brillante. ¿Cuál es el punto más cercano a la realidad? Era un tipo brillante, un tipo absolutamente brillante, pero es que no puede ser un ladrón de ideas cuando todas esas ideas están flotando más o menos en el ambiente en todos lados. La idea del cinematógrafo, la idea del fonógrafo, la idea de las bombillas ya existían, Edison no las inventa. Edison lo que hace es encontrar un filamento que las haga económicamente viables. Pero la cantidad de patentes que tiene Edison y que tiene la fábrica de ideas de Edison, porque no era él solo, no te habla de un ladrón de ideas. Que se haya podido inspirar aquí y allá, pues sí, pero es la misma bronca
que la que hubo entre Tesla y Marconi, cuando Tesla acusó a Marconi de usar varias de sus patentes. Sí, usó varias de sus patentes, pero eso no convierte a Tesla en el inventor de la radio. Y el enfrentamiento jurídico fue larguísimo entre Tesla y Marconi, ¿no? Entonces, ahí no hay que olvidar todo lo demás que hizo Edison, todo lo demás que hizo, más allá de lo que sale, por supuesto, en las primeras 3 líneas de tu libro de historia. Imagino que los shit shows que armaron los peluquipresidentes serán tema hoy. No sé qué shit show, de qué peluquipresidentes, no sé de qué hablas. No me hablen en clave, miren. Vamos a una cosa que Natalie, ¿viste el vídeo de Mariano Rodríguez sobre la película Emilia Pérez? Te lo recomiendo. No tienes que recomendar, Natalie, porque lo vi. Yo no tenía ningún plan de ver Emilia Pérez, como dije, vi actuar a la actriz, a Carla Gascón, y dije, pues esto es una actuación tan espectacularmente mala que no creo que tenga yo ninguna necesidad de sufrir 90 minutos de eso, o lo que dure. Luego vi un trozo de Selena Gómez hablando bueno. Cerró la llave. Entonces tú, ¿cómo puedes poner a alguien así como mexicana? No, hombre, un poquito de respeto, un poquito de coherencia. Yo creo que puedes poner a la gente en cualquier situación porque estás en una fantasía, pero hombre, hay una suspensión de la incredulidad que hay en toda obra de ficción, sea cine, sea televisión, sea literatura. Se llama lo que se llama la suspensión de la incredulidad. Tú créeme lo que te voy a contar y te voy a divertir. Pero la suspensión de la incredulidad tiene sus límites. Es decir, la suspensión llega un momento en que te das cuenta que está totalmente fuera de su propia fantasía el creador, y es lo que pasa con Selena Gómez, por favor. Entonces, y bueno, la otra que canta muchas veces, porque es un musical, y que tiene un acento de mexicana nacida en Cali, o en Medellín, o en Isla, sí, por allí, ¿no? De venezolana o colombiana, que ya sé que son distintos, pero yo no los reconozco, perdónenme, colombianos y venezolanos, favor de no matarme. Entonces, pues, pero cuando lo hizo Mariano, dije, yo tengo que ver qué hace Mariano, y se lo ha pasado Mariano como los verdaderos enanos, y yo con él. Ustedes saben que soy fan de Mariano, aunque creo que sus conspiranoias a veces se salen de madre, pero se lo pasó como enano, y yo también. Y luego vi la de no sé qué Sacrebleu, que es la parodia que hizo una directora transmexicana, que está bien, vale la pena verla, pero tampoco es ninguna maravilla. A ver, con las limitaciones espectaculares, ¿no? De todo tipo. Pero yo sí les recomiendo que vean lo que hizo Mariano. Vean lo que hizo Mariano con todas, ¿no? Yo no recuerdo una con la que no me haya yo divertido, de las que hace Mariano, tanto de películas que a él le gustan y a mí me gustan, y de películas que detesta y que yo detesto. Mis únicos problemas con Mariano Rodríguez, y se los pueden ir a decir pero vamos, con toda claridad, díganle a Mariano que estoy muy enojado por 2 cosas, no, por 3. Primero, porque no ha abordado el cine de Roger Corman, que es maravilloso. Serie B, C, D, E, F, G y para abajo. 2, porque no ha abordado nada de Troma Productions, los creadores del Vengador Tóxico y ¿cuál era? Nukem High, la escuela que está junto a una, la escuela que está junto a una planta nuclear, que es de donde sale el Vengador Tóxico, creo, no, el Vengador Tóxico sale de la contaminación. Bueno, y 3, Casablanca. Me debe Casablanca, y ya hizo una maravilla sobre un remake horroroso que se hizo sobre Casablanca, pero me falta Casablanca. Milei, lejos el mejor presidente de Argentina, seguro, Daniel, sí, hombre. Nada más que no se te canse mucho la lengua de lamer traseros, ten cuidado, porque la lengua es un órgano delicado.
Dice Rock Tamps que en la práctica tengo un programa, tienes un guión. No tengo un guión, yo aquí improviso. Los miércoles no, sí, ya tengo guión. Una estructura programada de temas que no siempre los desarrolles como tienes programado, quizá por nuestras interacciones es otra cosa. Vale. ¿Te has manifestado en algún momento incluso sobre esa gente, incluso políticos que insisten que Europa está siendo ocupada por los inmigrantes? Hace 2 semanas hablamos ampliamente de eso. Saqué cifras, cuántos inmigrantes hay en Europa, cuántos inmigrantes hay en distintos países. No hay ni de cerca una invasión, no hay zonas a las que no pueda ir la policía en Suecia. Es un mito que empezó en el 2007, me parece, y que lleva 17 años negando a la policía sueca y cosas así. Bueno, vamos a ir un poquito más para allá, porque la semana pasada se presentó una duda, y no tanto una duda como una discusión, porque la gente se enojó conmigo. Yo comenté, cuando alguien habló acerca de las primeras universidades, tratan siempre de darle un gran protagonismo a la Iglesia Católica, o a la Iglesia Cristiana, antes del catolicismo, en la Edad Media, antes del cisma de los protestantes. Se intenta darle a la Iglesia, pues en general, a la Iglesia Cristiana, un enorme protagonismo porque fundaron las primeras universidades. Y yo dije, pero eran universidades dedicadas a la religión. No digas que la Iglesia Católica fundó universidades como las universidades que tenemos hoy, donde se enseñan un montón de cosas a las que la Iglesia se opuso en su momento, a la física, a la cosmología, a la biología, a la medicina. Se opuso a la evolución, se opuso a Newton, se opuso a Galileo, se ha opuesto siempre a todo lo que represente un avance y que arrincone a su Dios en un lugar donde no moleste, porque el resto del universo, pues ya lo explicamos de otro modo, y no con su Dios. Entonces, bueno, se pusieron conmigo, tú te equivocas, pero fueron tan importantes las universidades. Luego me empiezan a citar universidades de la Edad Media tardía, cuando empiezan a aparecer otras disciplinas que entran en las universidades. Sí, la razón y la ciencia tomaron por asalto las universidades, pero no era esa la pretensión de la Iglesia. Bueno, entonces, pues vamos a documentarnos sobre las universidades para hablar sobre ellas. Fue lo que pensé, es lo que siempre pienso, hay que documentarse. Las primeras universidades. Bueno, primero que nada, la primera universidad del mundo es la Al-Qarawiyyin, fundada en 895 en Fez, en Marruecos, y sigue impartiendo clases el día de hoy. Y la fundó Fátima Al-Firi, una mujer musulmana nacida originalmente en Túnez, en Kairouán. De hecho, Qarawiyyin es el nombre de la universidad por su pueblo natal de Kairouán. Si pronuncio mal todo esto, perdón. Esta universidad es 200 años anterior a la Universidad de Bolonia. ¿Qué les gusta decir que es la primera universidad? No. La primera universidad fundada por cristianos europeos fue la de Bolonia. No era en realidad una universidad fundada, fue un grupo de estudiantes que se fueron formando lo que llamaban un studium, y ellos le pagaban directamente a los profesores, no había un estamento, un establecimiento institucional. Se desarrolló con el tiempo. Pero los studium de Bolonia se unieron, y por eso se usan, por cierto, se llama programa Bolonia, algunos de los programas de la Unión Europea para los estudiantes. Fundamentalmente fue para enseñar el derecho canónico y derecho civil. Derecho canónico son las leyes de la Iglesia, porque la Iglesia tiene sus leyes, y luego durante muchos siglos los tribunales civiles no podían juzgar a los clérigos tenían que ser juzgados por juzgados canónicos, es decir, por tribunales armados con gente que supiera derecho canónico, curas, obispos, arzobispos, etc. De hecho, la Universidad de Bolonia se creó en gran parte con el objetivo de estudiar el Digesto, texto central del derecho romano, que había sido redescubierto en Italia en el 1070, y esta universidad fue central en el desarrollo del derecho romano medieval, y del derecho romano viene gran parte del derecho que vivimos actualmente en todo el mundo, junto con el derecho germánico. Pero al paso del tiempo, esta universidad y otras se centraron en la enseñanza de 7 materias
que eran las mismas que se les enseñaban a los patricios romanos. Se llaman el trivium, de 3, el trivio, que son las artes menores, y el quadrivium, de 4, que son las artes mayores. El trivium, enseñaban gramática. No, pero espérate, no te enseñaban como a ti te enseñan gramática. La gramática se enseña la construcción del habla, cómo se comprende la estructura de las oraciones y de las formas de expresión, tanto hablada como escrita. No, el estudio medieval de la gramática se ocupaba de cómo las palabras crean significado. Se estudiaba gramática para dominar el lenguaje y comprender las sutilezas del lenguaje, sobre todo eclesiástico. Luego estudiaban retórica, un campo de estudio que era una exploración de la persuasión, lo que te imaginas que es retórica, es decir, cómo convencer a la gente. La disposición de las palabras y la presentación de la información eran el núcleo de un buen argumento persuasivo. No buscas la verdad, buscas convencer al otro. Esto es fundamental cuando estás haciendo precisamente proselitismo religioso. Y lógica o dialéctica, que era la base para el aprendizaje y la enseñanza del principio de la lógica, se basaban en la teoría de que el debate es un componente integral del proceso de aprendizaje. Esto muchos lo creen todavía. En las universidades medievales era común que tanto los estudiantes como los maestros participaran en debates, y bueno, se usaba la lógica, pero la lógica aristotélica fundamental. Luego estaba el quadrivium, las artes mayores, aritmética. No era aritmética como la que tuvo examen de matemáticas hoy, anda en cuadráticas y cosas así. No, la aritmética medieval se ocupaba de la filosofía de los números, no de los principios de las operaciones entre números. Las proporciones y las relaciones eran más importantes que las sumas y los productos. Luego estudiaban astronomía, pero no estudiaban astronomía como tú si vas hoy a la Facultad de Ciencias y te inscribes en astronomía, porque se centraba en el modelo del universo de Platón y en las relaciones entre los planetas y sus movimientos en el espacio y sus significados teológicos. Luego la geometría, pero la geometría estaba profundamente conectada con las teorías de lo divino. Se creía que Dios construyó el universo utilizando principios geométricos, y al estudiar la geometría, pues se conseguía, al estudiar la geometría se conseguía entender mejor la creación divina. Y finalmente, perdón, lo tenía aquí, se hablaba de artes liberales, pero eran las artes del pensamiento. Era la última. Entonces, lo que dije yo es absolutamente cierto. Las universidades fundadas por el cristianismo, incluso la universidad fundada originalmente por Fátima Alfiri, no eran universidades que se destinaran a las ciencias, al conocimiento, a la historia, a la sociología, a la psicología y experimentos ahí con ratas y con gente. No, eran simplemente lugares donde se estudiaban las religiones, que era lo que prevalecía en ese momento. A ver si con esto se dejan de enojar conmigo. Dice, ¿crees que las redes sociales menores deben estar restringidas para menores de edad como hizo Australia? No sé qué hizo Australia. Mira, no puedes restringir la red a las edades de la gente, a menos que sea una red privada, que sea una red cerrada, donde a todo el mundo se le conozca, donde todo el mundo tenga que presentar sus documentos para poder acceder a. El problema es este. El problema es que eso lo puedes controlar a nivel país, pero no lo puedes controlar a nivel internacional. ¿Qué hace China? China tiene un cortafuegos, un firewall, que la rodea y solo deja entrar lo que el gobierno chino permite que entre. Es decir, en Internet en China no te puedes conectar a un servidor de Estados Unidos, salvo que lo haya permitido el gobierno chino, o a un servidor en Michoacán, o a un servidor en Bulnes en España, o un servidor en donde sea. Todo está controlado por el gobierno chino. Y el gobierno chino tiene la IP de cada chino para ver qué está haciendo con Internet. No vaya a ser que esté haciendo algo malo.
Si quieres una red abierta y quieres una red libre, tienes que enfrentar ese hecho. Yo lo hablaba ayer con alguien. Me decía, hay un intento por controlar el acceso de los jóvenes, de los niños al porno, y me parece muy bien, evidentemente. A los muy pequeños no les interesa, pero cuando empiezas a tener inquietudes sexuales, pues evidentemente el porno te va a interesar. Y vas a acceder a él, sea en revistas, sea en cromos que se intercambian, sea en dibujitos, pero vas a acceder a él. Y aquí en España, por ejemplo, hay gente que dice, bueno, pero es que en España hay que hacer que la gente tenga que dar sus datos para demostrar que tiene 18 años para acceder a la pornografía. Muy bien, en España. Pero ¿qué pasa si van a Pornhub? El más grande sitio porno del mundo, que no te pide que pinches si eres mayor de 18 años. Y tengas uno de 18 años, vas a pinchar que tienes 18 años. Entonces, en vez de tratar de controlar lo incontrolable, lo que tú puedes hacer en España no va a afectar lo que se haga, a menos que crees un cortafuegos nacional y el gobierno se haga cargo de lo que vas a poder ver o no, que no estoy de acuerdo. El gobierno debe controlar muchas cosas, pero muchas cosas no. Esto es un problema de educación. ¿Qué le digo yo a mi hijo? Tiene 16 años, está viendo porno, te lo apuesto. Me siento con él, oye, ¿has visto porno? ¿Sí? Pues vas a seguirlo viendo. ¿Por qué? Porque es guay, por todas las razones por las que a los 16 años se ve porno. Bien. ¿Te queda muy claro que eso es tan fantasía como un anime de cualquiera de los héroes actuales? ¿Te queda muy claro que las relaciones sexuales que tú ves en una producción pornográfica no tiene relación ni siquiera lejana con el sexo real entre dos personas y con las relaciones de pareja entre dos personas, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, mujer y hombre, que incluso las cirugías reales no son como las cirugías de las películas porno? Te das cuenta que es una fantasía y que no puedes normar tus criterios ni tu vida sexual a partir de esa fantasía, porque está creado precisamente para estimular las fantasías y no para representar el sexo real, ni las relaciones emocionales reales, ni el romance, ni nada por el estilo. Tienes que tener claro eso, que no puedes, y cuando tengas una pareja sexual, que no sé si ya la tuvo, pronto la tendrá, la relación que construyen entre los dos con mutuo respeto y mutua satisfacción entre los dos no tiene nada que ver con lo que pueden ver porno los dos juntos, pero no va a ser eso lo que vais a vivir. Si no educamos a los niños en eso, todo lo demás vale para poco. Entonces, yo no creo que las restricciones tengan demasiado éxito. Mira, el Playboy estaba prohibido vendérnoslo a los menores de 18 años. Todos teníamos varios. Y de Hustler y de la revista Elle en México. Y había, pero eso era light, ¿no? Es simplemente desnudos. A porno duro también teníamos acceso. Siempre se ha tenido acceso desde que se inventó el mundo y desde que se inventó el sexo. Entonces también tapar el sol con un dedo no me parece correcto. No sé, probablemente tenga el asesinato de Patrick Lumumba, me pregunta Alex Ramírez, en el canal de Poder y Muerte, no lo sé, probablemente sí. Dice Jorge Arias, sobre la televisión de que usted habla inglés, ¿cómo prefiere ver las películas, en inglés o español? Y de ver contenido doblado, ¿prefiere doblaje latino o español castizo? Gracias. Bueno, el cine en inglés, prefiero verlo en inglés, por supuesto. Detesto el doblaje, me abomina el doblaje, me enferma el doblaje. Mi primer trabajo como traductor fue haciendo subtítulos, y siento que los subtítulos son más honestos, aunque te tienes que comer un montón de cosas, porque tienes un número de caracteres en 2 líneas para decir lo que dijeron aquellos, y si hablan muy rápido y ya estuvo que no puedes ponerlo todo. Mi primer trabajo como traductor fue ese.
en Titramex, la empresa mexicana que se dedicaba a los subtítulos. Pero doblaje no lo tolero, ni en español castizo, ni en español mexicano, ni en español colombiano, ni en español argentino, ni en español de ningún tipo. Es enormemente falso. Luego tienes el problema de que el número de actores de doblaje de cada idiolecto, por así llamarle, es estrechito. Entonces de pronto tienes un mundo, fíjate, un mundo en el que Rutger Hauer habla igual que Darth Vader e igual que Clint Eastwood, porque era el mismo que los doblaba. El día que murió Rutger Hauer, yo hice un comentario sobre el doblajista de Rutger Hauer, precisamente, un hombre muy querido en España, y es lo más viral que he hecho en mi vida. Salí en los periódicos, me insultaron, es una cosa horrorosa, pero vamos, me pusieron de todos los colores del mundo porque me atreví a hablar mal del doblajista, porque yo lo que me atreví a decir es que incluso creo que puse el trozo del monólogo, que además lo escribió Rutger Hauer de Blade Runner, el monólogo de He visto cosas que... Y dice, óiganlo con la voz de Rutger Hauer y no con la voz de un vendedor de colchones, porque este actor, que era actor de doblaje, que hacía a todos estos personajes, y que era muy bueno, también vendía colchones, y en España los anuncios de venta de colchones son los más delirantes del mundo. Pueden durar 20 minutos con 3 o 4 personas que hablan de las maravillas del colchón. Yo no sé cómo es ese negocio, pues muy rara la publicidad de colchones aquí. Y este personaje, pues vendía colchones, y yo dije que era un vendedor de colchones. Me dijeron lo indecible, pero digo, salí en los periódicos, nunca he salido por otra cosa en muchos periódicos de España. Entonces, no lo soporto. Si es francesa, japonesa, china, etcétera, prefiero el doblaje que tengo más a mano en mi oreja. O sea, yo puedo soportar el doblaje mexicano y español, no creo poder soportar un doblaje argentino, pero no por otra cosa, sino por las disonancias que te crean. No tengo nada en contra de los argentinos, los imito muy bien, tengo grandes amigos y tal, pero no veo claro a Toshiro Mifune hablando como si hubiera nacido en Corrientes 348, segundo piso, ascensor. Escúchame. Entonces, me quedo con esos doblajes cuando no queda de otro, cuando son idiomas que evidentemente no manejo, pero prefiero los subtítulos. Prefiero ver el cine del mundo con subtítulos, el que está en inglés, el que está hecho en español, de cada uno de los países. Por ejemplo, imagínate una película argentina doblada al mexicano. No te desordenaría el cubo de Rubik mental que tienes tú sobre el idioma, ¿no? O imagínate a Jorge Negrete hablando como Lelutier. Pues no. Yo la primera vez que llegué a España, cuando veo una película de John Wayne, o sea, a la desenfunda, y dije, madre mía, no puede ser, el ala desenfunda a mí me rompió, no podía yo ver un instante más de eso. Es cuestión de gustos y es cuestión de costumbres culturales, esto es muy importante. En México no hubo doblajes, sino subtítulos durante muchísimos años. En España hubo doblajes siempre porque convenía a la dictadura. Porque si tú ponías subtítulos, de todos modos la gente que sabía inglés podía decir de qué iba realmente la película. Y aquí se cambiaban las películas en el doblaje para el gusto del dictador. Entonces España no podía darse el lujo de tener subtítulos y creó una gran costumbre del doblaje. Porque hay un motivo político también detrás de las cosas. Y hay películas enteras en las que una relación incestuosa, por ejemplo, se convirtió en una relación de 2 novios. Y entonces el resto de la trama no se entendía, pero no entendías por qué la misma familia se escandalizaba por la relación entre 2 novios que no tienen relación familiar, cuando en inglés era una relación incestuosa. No me acuerdo si es el caso, pero imagínate algo así. Se reescribían los guiones para darle gusto al miserable de Francisco Franco. Entonces, también por eso hay cuestiones culturales que te llevan a preferir el doblaje o los subtítulos. Yo conozco muchos españoles que no pueden vivir con los subtítulos y prefieren los doblajes, y es por esto, es costumbre.
¿No te generan temor las vicisitudes del mundo de hoy? Sí, por supuesto que sí, yo tengo muchísimo miedo, pero, y esto es lo más importante, mi miedo no va a cambiar las cosas, ¿sí? Mi miedo no va a cambiar las cosas, mi acción política, mi intento por comunicarme con la gente desde aquí, con mi camarita y mi pequeño ordenador y mi monitorcito y mi micrófono y mis amigos que me ayudan a hacer un sonido que luego yo convierto en papilla, eso es lo que puedo hacer. Tener miedo no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Entonces, sí lo tengo, pero nada, no lo vivo con demasiada intensidad, así como se vive el baloncesto o el fútbol, ¿no? Escuché esta vez a los Sapson, los recuerdo vaguísimamente, no puedo imaginarme, pero eran de la época de los rebeldes del rock y de los locos del ritmo y de Tijuana 5, ¿no? Y por ahí. ¿Qué opinas de Carmen Aristegui en general? Ya hace años que no la veo de manera continua, entonces no puedo opinar. Me parece que es una mujer honrada. Hasta ahora me parece que es honesta. Y si un periodista es honesto, pues evidentemente los adeptos a un presidente como López Obrador lo van a atacar. A mí me han atacado muchísimo. Bueno, vamos a hablar un poco de esto que también el otro día me llamó la atención. No me llamó la atención. El otro día, y lo vamos a ver en los comentarios, que estas semanas son, ¿qué? ¿Campanarios? No, autoritarios creo. No me acuerdo. Ya veremos. Pero que alguien me dijo esta frase de siempre. Los pueblos tienen el gobierno que se merecen. Bueno. Esto lo repite mucha gente con mucho entusiasmo. En México se le atribuye, por ejemplo, a José Vasconcelos. José Vasconcelos fue un señor que en un principio era un tipo decente, luego se volvió nazi. Fue el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, le creó un lema absolutamente inane que no significa nada: por mi raza hablará el espíritu. ¿Cuál raza? Las razas no existen. ¿Qué espíritu? ¿De qué estás hablando? Por mi raza hablará el espíritu. Suena muy pomposo y muy épico, pero no significa absolutamente nada. Pero en los últimos años además se volvió un nazi despreciable. Pero no es de José Vasconcelos. Entonces, yo siempre he pensado que es una enorme estupidez. Porque hay países que tienen gobiernos que son absolutamente destructivos para el pueblo. Pienso en la Argentina de Videla, en la China de Mao, en la Camboya de Pol Pot, en el Imperio Centroafricano de Jean Bedel Bokassa o en la Uganda de Idi Amin. Es decir, verdaderos bestias criminales que no creo que su pueblo se lo merezca. Entonces creo que es una frase que se suelta con mucha facilidad para culpar a la gente de sus desgracias, que es algo en lo que nos especializamos. La violaron porque traía la falda demasiado corta. Invadieron Ucrania, porque quería estar en la OTAN. O sea, el chiste es de culpar a la víctima, ¿no? Nos gusta mucho eso y sobre todo le gusta eso mucho a la derecha. Pero lo que nunca había yo hecho era ponerme a averiguar de dónde salió la frase. Y la frase concreta es: cada nación tiene el gobierno que se merece. Cada nación tiene el gobierno que se merece. Y el autor real, originario de esta frase, es este señor con esta cara de rómpeme los dientes, sí, una cara de lléname la cara de dedos, tremebundo, que es Joseph de Maistre, filósofo, tenía que ser, en este caso, un filósofo además reaccionario y enemigo de la Ilustración, que por supuesto vive precisamente en los años de la Revolución Francesa y posteriores a la Revolución Francesa, a la idea de la Ilustración, y todo esto que odiaron muchos y que muchos odian hoy todavía. Gran parte de la derecha de hoy es enormemente antiilustrada. Entonces, decía Joseph de Maistre que había que levantarse contra la teofobia del pensamiento moderno. Si el pensamiento moderno odia a Dios, ¿no se dan cuenta ustedes que con frecuencia mucha gente me dice que yo no es que sea yo ateo, es que odio a Dios? Como voy a odiar algo que no existe, hijo. Pero bueno, los tranquiliza. Es ese tipo de pensamiento, y estamos en el siglo XVIII.
Él dijo que había que rechazar este pensamiento moderno que se había desprovisto de toda referencia a la providencia divina como elemento explicativo de los fenómenos de la naturaleza y la sociedad. Claro, la divina providencia es lo que explica nada. Y conforme la biología y la ciencia iba avanzando, pues explicaba cada vez menos. Y cuando llega la Ilustración, se había expulsado a la divina providencia en muchas áreas del conocimiento humano. Joseph de Maistre, este señor con esta carita de... puso a Dios en el centro de todas sus doctrinas, afirmando que el Creador se manifiesta de forma misteriosa, especialmente a través de los milagros a los cuales el hombre debe responder con la oración. Para de Maistre, todo intento de justificar un gobierno racional lleva disputas irresolubles sobre la legitimidad y necesidad de toda forma de gobierno existente. Así que la legitimidad de un gobierno debe estar basada en lo convincente, pero no racional. Un líder autoritario. Fíjate cómo es ancestro de Maistre de los fascistas de hoy. Los fascistas que te dicen que la democracia no vale para nada y que lo que tienes que tener es un líder fuerte que se encargue de pensar por todos nosotros y de gobernarnos hasta el día que se muere. Fue un crítico feroz de toda forma de constitucionalismo y de liberalismo, legitimista ultramontano, legitimista de que defendía la legitimidad de la monarquía francesa, que por supuesto Dios los había nombrado reyes, creyente en el carácter divino de la autoridad y del poder y adversario implacable de todo lo que los ilustrados representaron: racionalismo, individualismo, compromiso liberal e ilustración y ciencia. Él se veía como el último defensor de la civilización, de una civilización que muere. Y algún otro filósofo como Isaiah Berlin decidió que este en realidad lo que era el ancestro directo del fascismo, así como otro contrailustrado es el ancestro directo de toda la charlatanería conspiranoica, de quien ya hemos hablado en varias ocasiones. Este pedazo de ser, este filósofo, ya saben, la filosofía nos enseña la verdad, seguro que este tiene razón. Este filósofo generó, como parte de su convicción de que Dios decide lo que ocurre en las sociedades humanas, la idea de que cada nación tiene el gobierno que se merece. Dicho esto, la pregunta es, ¿las naciones tienen el gobierno que se merecen? No. ¿Por qué se repite? Porque lo dijo un filósofo. ¿Y qué importa? Si es una mamarrachada, es una estupidez, es absolutamente memo. Basta ver una tiranía, una dictadura, un gobierno que puede cometer barbaridades tales. Estaba yo el otro día oyendo algo, realmente me sorprendió. Un sujeto que trató de matar a Jorge V, creo, no me acuerdo quién trató de matar, no me acuerdo de quién trató de matar, pero trató de matar a un rey, probablemente a Luis XV. Y la forma en que fue ejecutado, o sea, es una cosa absolutamente escalofriante, erisipelante, aterradora, inquietantísima, porque fue sometido a una serie de barbaridades increíbles por parte del verdugo y no se moría. Y entonces fueron horas de una agonía terrible que el público vio, que la vio. Uno de los que vio esa ejecución fue Casanova, que la relata en sus memorias, y dice uno, pues, que nadie, ni un asesino se merece eso, pero ¿qué pueblo se merece tener un gobernante que te amenace con ese tipo de barbaridades? Es un antecedente directo de la lucha contra la pena de muerte, o por lo menos contra lo que en Francia llevó a que se usara la guillotina, porque era más humanitaria que aquellos destrozos horribles que les hacían a las personas, sacarles las tripas, despellejarlos, cortarlos en pedazos, romperles todos los huesos, y seguían vivos, sufriendo absolutamente lo inimaginable. No, ninguna nación se merece un gobernante que le disponga ese tipo de barbaridades y ese tipo de atropellos. Así que no repitan estupideces, sobre todo si no saben de dónde salen, porque luego resulta que salen de uno de los peores lugares de donde se puede salir, que es de la filosofía de la ultraderecha. Dicho lo cual, siendo las 8:31, como todos los jueves, vamos a cosas que sabemos, que hoy, como decíamos,
Se refiere al señor Philo Farnsworth, el inventor de la televisión. Volvemos en 8 minutos. La televisión es probablemente una de las tecnologías que definen al mundo de hoy, pero su historia es tan poco conocida como su principal inventor. ¿Conoce usted su nombre? El 7 de septiembre de 1927, Philo T. Farnsworth, un desconocido que había aprendido electricidad mediante un curso por correspondencia, consiguió realizar la primera emisión de televisión electrónica en el pequeño laboratorio que tenía en el 202 de Green Street en San Francisco, California. Era una imagen de solo 60 líneas de resolución. La televisión común tiene 520 líneas de resolución y la televisión de alta definición o HDTV tiene 1125 y las hay de mayor definición ya. El experimento de Farnsworth era el primer paso de un medio de comunicación cuya importancia, presencia y relevancia no han hecho sino aumentar desde entonces como uno más de los desarrollos tecnológicos que han democratizado el conocimiento, la información y el entretenimiento, como lo han hecho la imprenta, la radio, el cine, la grabación musical y, por supuesto, Internet. Farnsworth había nacido en 1906 en una familia campesina de Utah y se había aficionado muy pronto al novedoso fenómeno de la electricidad. Con solo 12 años de edad construyó un motor eléctrico y poco después una lavadora de ropa para la familia. La televisión de Farnsworth, por su parte, comenzó humildemente cuando el joven de 15 años estaba arando la tierra y se le ocurrió que podría utilizar un haz de electrones dentro de un tubo de rayos catódicos para explorar o escanear una imagen en líneas similares a los surcos que recorrían los campos de cultivo familiar. La imagen así codificada podría transmitirse a un receptor que la reconstruyera y exhibiera. Durante los 6 años siguientes, Philo se ocupó en estudiar cómo hacer realidad esa idea. La televisión, sin embargo, no fue una idea original de Farnsworth. De hecho, la idea rondaba los laboratorios de profesionales y aficionados de la electricidad, la física y la electrónica desde mediados del siglo XIX, y fueron numerosos los descubrimientos que fueron dando forma al invento. Así, por ejemplo, el ingeniero eléctrico británico Willoughby Smith publicó en 1873 el descubrimiento de que el selenio tenía la propiedad de la fotoconductividad, es decir, que su conductividad eléctrica cambiaba en función de su exposición a la luz. Esto significaba que el selenio podía utilizarse para transformar imágenes en señales electrónicas. Estas señales, se pensó después, podían transmitirse por medio de la radio. El problema era que todavía no nacía. No fue sino hasta 1895 cuando Guglielmo Marconi consiguió transmisiones de radio fiables. En 1884, el estudiante de ingeniería alemán Paul Nipkow propuso y patentó el primer sistema de televisión del mundo. Era una forma de televisión mecánica, porque capturaba las imágenes mediante un disco inventado por él mismo que tenía una serie de 18 orificios dispuestos en espiral y giraba a gran velocidad para permitir explorar la imagen sobre un elemento de selenio. Los 18 orificios producían, por tanto, una imagen de 18 líneas de resolución. Todo esto ocurría en teoría, porque en realidad nadie sabe si Nipkow consiguió fabricar un prototipo de su sistema de televisión. De hecho, su idea no tenía el nombre que conocemos hoy. No lo tuvo sino hasta 1900, cuando el científico ruso Konstantin Persky usó por primera vez la palabra televisión en un discurso dentro de la Feria Internacional de París, la misma para la cual se había construido la Torre Eiffel. La televisión mecánica encontró a su gran promotor en la figura de John Logie Baird, un ingeniero escocés que demostró públicamente por primera vez un sistema real de televisión el 26 de enero de 1926 en Londres ante unos 50 científicos. En 1927 consiguió transmitir imágenes a más de 700 kilómetros de distancia mediante una línea telefónica y en 1928 hizo la primera transmisión transatlántica. Pero el sistema mecánico de captura de imágenes, que también fue estudiado y desarrollado por el inventor estadounidense Charles Francis Jenkins, no era del todo satisfactorio, entre otras cosas porque solo podía transmitir imágenes de pequeño tamaño. La televisión electrónica, por su parte, se desarrollaba paralelamente sin esas limitaciones. El inventor ruso Vladimir Kozma-Zvorkin desarrolló el primer tubo de rayos catódicos que podría utilizarse en una cámara de televisión electrónica. Y años después, trabajando en la poderosa empresa de radio RCA, desarrolló un sistema que permitía que un haz de electrones reprodujera las imágenes de televisión en un tubo de rayos catódicos recubierto de fósforo.
Era la pantalla de televisión que predominó hasta que en el año 2000 empezó a ser sustituida por distintas tecnologías de pantalla plana. De hecho, la RCA intentó atribuir los conceptos básicos de la televisión a Dworkin, desatando una batalla legal de patentes que fue finalmente ganada por Philo Farnsworth, certificándolo como una de las principales fuerzas intelectuales detrás del desarrollo de la televisión. Aún no estaba consolidado el sistema de televisión que se hizo mundialmente popular después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la nueva idea empezó a comercializarse. El primer televisor se vendió en los Estados Unidos en 1928 a un precio equivalente a unos 60 euros, y un año después se lanzó la televisión en Inglaterra y Alemania. El primer anuncio publicitario sería transmitido por la empresa de John Logie Baird en 1930. En 1931 aparecía la televisión en Francia y en lo que por entonces era la Unión Soviética. Para 1934, la televisión mecánica empezó a ser definitivamente sustituida por la televisión electrónica, cuya difusión solo se vio ralentizada por la Segunda Guerra Mundial. Philo Farnsworth, el genio electrónico que a los 21 años convirtió en realidad una idea surgida de un campo arado, siguió innovando en televisión y amplió sus intereses hacia un campo totalmente distinto, la fusión nuclear. Hacia 1959, Farnsworth desarrolló un pequeño reactor de fusión conocido como fusor Farnsworth-Hirsch, utilizando como aceleradores de partículas algunos tubos de pantalla de televisión cuyas características había estudiado. Hoy en día continúa el trabajo sobre el fusor de Farnsworth, no solo explorando las posibilidades que tiene dentro de la búsqueda de la fusión nuclear como energía alternativa, sino como fuente de neutrones pequeña, barata y útil. El fusor, pese a su gran promesa de cambiar el mundo incluso más profundamente que la televisión, fue solo una de las más de 300 patentes que existen a nombre del campesino de Utah, que se convirtió en uno de los inventores clave del siglo XX. Philo T. Farnsworth murió el 11 de marzo de 1971 en Salt Lake City, en su Utah natal. Las emisiones de prueba de televisión española comenzaron a realizarse en 1951-1952 y las transmisiones regulares comenzaron oficialmente el 28 de octubre de 1956 con un contenido fuertemente influido por la dictadura. El primer partido de fútbol se transmitió en febrero de 1959, como sería de esperarse, un Real Madrid-Barça. Es muy curioso cómo la gente puede hablar y lo vemos, ¿no? ¿Quién inventó la radio? No, pues Marconi, Tesla, y la bombilla Edison, no la inventó, como ya decíamos, ¿no? ¿Y quién inventó la televisión? No sé. Una de las influencias más importantes en la cultura y la sociedad del mundo, no sepamos el nombre de Philo Farnsworth, quizás porque es un nombre más complicado. Vamos a seguir con lo que tenemos aquí. Dice Canadá podría, dice Faunito, he escuchado que Canadá podría unirse a la Unión Europea. Tengo entendido que no es prioridad del gobierno, pero mi duda es si se podría. ¿Por qué no? ¿Por qué no se podría? No creo que, no me conozco el charter, fíjate, que es curioso, no te conozco el charter, o por lo menos se me memoria el charter de la Unión Europea, como para decirte si algo lo impide, si tienes que estar en el continente europeo o no, para ser parte de la Unión Europea. La Unión Europea es el resultado de un proceso larguísimo que comienza con la unión del carbón y el acero, en el 48 por ahí. Pero vamos a verlo porque sería interesante. Yo creo que me parece perfectamente lógico que dentro de la Unión Europea esté Nueva Zelanda, Australia, Canadá, otros países de la Mancomunidad Británica de Naciones, o todos los países de la Mancomunidad Británica de Naciones, incluido por ejemplo la India, y por supuesto incluso Japón. ¿Suena raro? No se han dado cuenta que soy raro. 272 personas, 159 me gustas, 5 no me gustas, lo cual nos da una total de 164, por lo cual quedan 112 o 108 que todavía no deciden si les gusta o no les gusta lo que estamos haciendo. ¿Para qué sirve que le pongan me gusta? Para que YouTube crea que soy más importante y me recomiende más. Como no me voy a hacer millonario con esto, por lo menos quiero que los mensajes que lanzamos aquí, la forma de ver las cosas de aquí, que creo que es distinta, que creo que no hay otro canal igual me equivoco, pues llegue a más personas a las que les pueda resultar interesante. Probablemente no sean las grandes masas que van a ver a Taylor Swift, pero sí, seguramente son más de 269 personas que tenemos en este momento.
Yo cuando sueltan así verdades tronantes, oh, la realidad de la vida es esta, me lo salto. Me gusta la Supernena, se me pareció siempre un extraordinario dibujo animado en una época en que había varios extraordinarios dibujos animados. Estaba Johnny, estaba, ¿cómo se llama? Jack, el Samurai Jack, parece una de las grandes cosas que se hicieron en su momento. Estaba el del agua, el maestro del agua. En fin, había cosas muy buenas, pero a mí me pareció que era genial, era brutalmente bueno las supernenas, absolutamente. Las chicas superpoderosas que se llaman en México. Siempre están acompañando porque son la portada. Y preguntarán ustedes por qué son la portada del libro. Pues son la portada del libro porque fue la última serie de dibujos animados que salió con el sello de los estudios Hanna-Barbera. No se volvió a producir nunca nada más bajo Hanna-Barbera, que fue comprado por Cartoon Network, y luego no sé ahora quién tiene los derechos de todo el trabajo de Hanna-Barbera. ¿Qué opina usted de la música banda y los corridos mexicanos? La música banda no la soporto, pero es una cuestión de gustos. Los corridos, yo canté muchos corridos incluso, porque me parece una parte importante de la narrativa histórica mexicana, pero hasta los años 40, 30, ¿no? Los corridos posteriores siempre huelen a falso, ¿no? Muy pocos corridos posteriores a los años 40 tienen para mí una relevancia grande, ¿no? Creo que hay más de composición en huapango y en otras áreas que todavía se deja cantar incluso hoy, no sé, han envejecido muy mal, porque todo el tema campirano y todo el tema de un México rural no están muy de actualidad. Entonces, pero sí creo que los corridos, ahora los corridos actuales, los corridos modernos, tuve la desgracia de escuchar a un tipo que se hace llamar Peso Pluma. Me parece un insulto musical. Si eso es un corrido, pues no son corridos como los corridos que conocimos en el pasado, que sobre todo contaron la Revolución Mexicana y lo que viene inmediatamente después de la Revolución Mexicana. Es música de una época determinada, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, pero no tengo puerta de ruido y entonces, por ejemplo, los sonidos de la boca, que a veces les molesta a algunos, pues están oyendo. No opinen de Argentina si no viven de Argentina. Daniel Santillán, escuchame una cosa. ¿Nunca has opinado de ningún país en el que no hayas estado? ¿En el que no hayas vivido? ¿Nunca has opinado sobre Estados Unidos, sobre Chile, sobre Uruguay, sobre España, sobre Francia, sobre el Reino Unido? Como sí lo has hecho, una recomendación, como buen amigo tuyo que soy, no lo soy, pero como una persona noble que soy, que da consejos que valen la pena, cállate. ¿Por qué se venden como outsiders que no hacen parte supuestamente del sistema, pero ellos son el sistema? Porque mola, porque lo que gusta es la gente fuera del sistema. No hay nadie más del sistema que Donald Trump, por ejemplo, ¿no? No hay nadie más del sistema que López Obrador, que Claudia Sheinbaum, que lleva tantos años adherida a las ubres del poder. Pero ¿crees en la conciencia coercitiva tipo Jung? No, Jung era un inventor de cosas, era un especulador que se inventó una pila de cosas que no tienen ningún sustento en la realidad. Eso de las generaciones, baby boomers, X millennials, centennials, ¿de dónde vino? ¿Para qué sirve? ¿Es cierto? Es cierto en cierta medida, creo que son generalizaciones excesivas, pero en la primera fue los baby boomers es a la que correspondo yo, pero se define en Estados Unidos porque es el aumento en la natalidad que se dio a raíz del fin de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que volvieron de la guerra
las mujeres que habían estado trabajando en las fábricas, muchas de ellas, cuando termina la guerra, pues tienen una pila de hijos, y entonces en los años posteriores al 45 y hasta el 60, hay un pico de natalidad en Estados Unidos que se llamó el baby boom. Entonces de pronto, pues la gente que nació en esa época fueron los baby boomers. Ya, pero yo nací en México, no teníamos nada que ver con la guerra, y mi papá estuvo en la guerra, ni mi mamá estuvo en la fábrica, pero, aunque los dos trabajaron toda su vida, pero nos llaman baby boomers. Luego viene una generación que quiere llamarse también a su manera posterior, ¿no? No creo que realmente la gente sea caracterizable. Sí hay elementos comunes a las generaciones porque te identificas, ¿no? Nosotros teníamos el rock y teníamos cierta vestimenta y ciertas actitudes y ciertos intereses culturales, incluso pienso en, no sé, en Hermann Hesse o en ahorita en Hermann Hesse es horroroso, ahora que lo veo con distancia, que compartíamos con otras personas de la misma generación en otras latitudes, pero yo creo que son generalizaciones excesivas que se aplican en todo caso a países concretos, ¿no? Yo no creo que los millennials españoles tengan nada que ver con los millennials estadounidenses, por decir algo. El explicador de ciencia, como he dicho, no lo conozco, no lo he visto. No lo conozco a Enrique Ganem, ya sé que es él, pero no tengo nada que ver, nunca lo he visto. Es posterior a que yo me fui de México, además, piensa en esto. Nelson Graña, hace unos días vi la peli de Tom Hanks del Washington Post destapando los documentos de Estados Unidos sobre la guerra de Vietnam. Aún existen periodistas así de valientes, miles y miles. Y yo conozco muchos. Y gente que por contarte la realidad en Palestina o por contarte la realidad en Ucrania, se la están jugando en la guerra. Manu Bravo, que es premio Pulitzer de fotografía documental, de fotografía de guerra, de fotografía periodística, de fotoperiodismo, ha estado en este canal conmigo. Es un tipo al que yo admiro, pero absolutamente, y he conocido a otro premio Pulitzer, Javier Baulús. Sí, hay miles de periodistas que están haciendo bien su trabajo y que te están informando, porque de lo que tú te enteras, no te enteras de otra forma que por esos periodistas. Probablemente no hacen las cosas tan trascendentes o tan, ¿cómo sería?, esplendorosas, llamativas como el Watergate o el Washington Post, pero la están haciendo. Y son periodistas como Costa, que fue degradado en CNN por quedar bien con Trump, y renunció con una dignidad enorme. ¿Por qué lo odiaba a Trump? Porque él lo cuestionaba en la Casa Blanca, en el anterior mandato de Trump. Costa lo enfrentaba de verdad como debe hacerlo un periodista y no como este mamarracho flojazo. Y entonces presiona a CNN para que lo pasen de la hora de la mañana que tenía el máximo rating, a las 12 de la noche, y él dijo no y renunció. Lo comentamos aquí. Hay gente así, por supuesto, en todos lados. Son esos periodistas en México, los matan porque cuentan lo que quiere el gobierno, lo que quiere el narco, o los matan porque están contando lo que no quieren que se cuente. Por favor, esa visión de que todos son corruptos y todos son imbéciles y todos son malos menos yo, es una de las peores cosas que están dominando el pensamiento de muchísimas personas. No tengo idea de lo que dice Mr. D. No, espera. ¿Supiste de los Scythians? Sí, vamos a hablar un poco de los Scythians, lo poco que entiendo de los Scythians, que no es mucho. Pero antes de eso, gracias por lo de muy bien la tonada porteña, Virginia. Sí, yo he tenido amigos argentinos una vez en radio, y estaba yo con Miguel Bonazo, que ha sido diputado en Argentina, estuvo refugiado en México, es escritor. Y alguna vez, no me acuerdo por qué estábamos en el mismo programa de radio, y alguien dijo, es que Mauricio hace muy bien el acento argentino, y Bonazo dijo, no, hombre, no,
porque está acostumbrado a la caricatura descarnada de los acentos. No, ay, Mauricio, di algo en Argentina. Bueno, entonces lo empecé a decir y Miguel me miraba, dice, che, ¿pero que lo sabes hacer? Le digo, ya, lo sé hacer, porque no me estoy burlando. Estoy hablando como hablan mis amigos, y amigos estrechísimos, sobre todo del exilio argentino en México, ¿no? Algunos de ellos que tenían el acento porteño más acusado de la historia, como el gran experto en tango, Mauricio Siechanover, que te escribía en la misma revista que yo, en Revista de Revistas, y yo fui alguna vez a su programa de radio a hablar de cosas. Tenía un programa de radio en Radio Universidad, y Mauricio Siechanover fue el primero de los argentinos que yo conocía que tuvo la nacionalidad mexicana, y sin embargo tenía el acento porteño más acusado, más profundo y duro que te hayas imaginado en la vida. Así que pues sí, soy bueno, en algo soy bueno, puedo hacer el acento argentino. Y luego también un poco el chileno, pues tuvo un muy buen amigo argentino, no sé si todavía ande por ahí, Rodrigo Quijada. ¿Crees que al final Europa será controlada por la ultraderecha? No. Cuando la gente habla del ascenso de la ultraderecha, se olvida que está en segundo y tercer lugar. Siempre ha ascendido, sí, pero no está cerca del gobierno en España, no está cerca del gobierno en Alemania incluso. En Alemania el CDS está al frente de las encuestas, pero el periodismo que están haciéndoles tragar hace parecer que la alternativa por Alemania está a punto de obtener la mayoría absoluta en el Congreso alemán, en el Bundestag, y no es así. Permítanme un segundo porque tengo gente. Bueno, me dicen, ¿en qué forma? Aquí la forma en que la prensa se va con los calzones a la derecha es deplorable, no sé dónde sea aquí, Sebastián, es el problema. Creo que tú eres uruguayo, creo que lo sé. Acuérdense que no sé quién es cada quien. Pero, bueno. Hace tiempo que tengo esto prometido, entonces no vamos a permitir que tarde más, porque es una galería nocturna que tenía yo comprometido a hacer hace ya bastante tiempo. Así que vamos a nuestra maravillosa y esplendorosa galería nocturna. Esta es la galería de música y pintura. Era muy difícil hacerla y al final la hice como pude, porque no encontraba yo el hilo más que el hilo que a mí me gusta mucho la música, me gusta mucho la pintura y me encanta cómo muchos pintores han representado la música y cómo casi todos los pintores han pintado músicos, como que, y lo vamos a ver con algunas frases de Van Gogh, como que el que tiene la cultura visual tiene una inmensa pasión musical, cosa que por otro lado puedo decir de todo el mundo, pero si me pongo a pensar en escritores, todos los escritores hemos escrito sobre música, yo he escrito muchísimo sobre rock, tengo un poemario que se llama Música para tus ojos, disco para el renacimiento del rock, y un poco pomposo, como todo poeta adolescente tiene que ser, un poeta joven. Tengo una novela sobre un grupo de rock, una novela policíaca, un grupo de rock resuelve un asesinato. Tengo un cuento que me gusta mucho, de los que más me gusta que he escrito, sobre una bailarina en el ciberespacio. Los escritores escriben sobre música y los pintores pintan sobre música porque la música tiene un atractivo fundamental. Somos el único ser que hace música. Sí, ya sé que los pajaritos hacen cosas muy musicales y que las ballenas hacen cosas muy musicales, pero no es lo mismo que escribir Something o que escribir, no sé, cualquier canción que a ustedes les guste, Smoke on the Water o pensando en Dover, que últimamente he estado volviendo a oír mucho a Dover, me encanta el grupo Devil Said to Me, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que pues, los
Los pintores pintan música y yo quería hablar un poco de eso y empezamos con esto. Están bailando, están tocando una cosa como un arco, como una cosa con cuerdas allá abajo, abajo a la izquierda en el primer cuadro, o no. Parece que están bailando, ¿no? Pero igual no. Igual los de arriba están más en la cacería, pero igual están tocando un instrumento. No queda muy claro. Esto es un antiguo dibujo rupestre de las cuevas de Pachmari en la India. Ya un poco más adelante sí tenemos la plena certeza que estamos hablando de música, como este maravilloso intérprete de la lira de la ciudad de Ur en Mesopotamia. O esta mujer que toca el tampura. Y a mí me gusta mucho que ella toque el tampura porque existe el tambura. En Georgia, un instrumento de 3 cuerdas que usa mi grupo favorito, Trío Mandili, mi grupo favorito de folclore georgiano, y el único grupo que conozco de folclore georgiano, pero me encanta cómo suenan. Tocan el panduri, y del tampura al panduri, pues lo que hay es lo que hay de aguacatl a abocado, ¿no? Simplemente este teléfono descompuesto que se va haciendo aguacate, abacate, abocado. Y entonces de aguacate llegas a abocado, como le dicen en Francia y en Estados Unidos. Y lo mismo con los instrumentos. Pero en la Edad Media les dio por pintar un montonal de músicos y todos esos. Esto creo que no es de la Edad Media, y lo creo porque las guitarras me parecen muy modernas. Pero no sé de dónde saqué pero me parece así como los Beatles y Queen hacen un homenaje a Rush. En la Edad Media se pintó muchísima música, pero sobre todo música sacra, porque la música era fundamentalmente sacra y los trovadores y ministriles pues eran menos, y además llegaban menos a ojos de los pintores, pero hay uno en concreto que fue músico de la corte de Enrique VIII, pero de Francia, que yo adoro. Es uno de los compositores que más adoro, pero no en la parte donde hizo música sacra, sino en la parte profana, que es Guillaume de Machaut. Y en el Château de Vincennes, el pequeño castillo que era de los reyes de Francia, luego fue prisión del Marqués de Sade, pero arriba está el lugar donde Guillaume de Machaut le iba a cantar al rey. Pero Guillaume de Machaut, que es el señor que está arriba a la derecha, al que están viendo reyes y 2 damas de compañía, lo están viendo con un rey, una reina, un sacerdote y 2 damas de compañía, lo están viendo con amor a Guillaume de Machaut. Tiene una obra profana maravillosa y una canción que es un éxito, lleva 700, 800 años de éxito, que es Dulce Dame Jolie, Dulce Dama Hermosa. Dulce Dame Jolie. Bueno, no me va a encantar. Entonces yo soy fan de Machaut y me encanta que además se haya hecho por lo menos que parece ser un retrato efectivamente de Guillaume de Machaut. En la Edad Media, por supuesto, el que no sé por qué pone instrumentos en sus músicas, en sus cuadros del infierno, el Bosco, pero aquí lo tienen, es una especie de gaita también con algo un poco escrotal, un poco raro, pero que nos muestra que la música es parte del infierno. A lo mejor se pensaba que era totalmente infernal, porque si ustedes se fijan bien, en esta parte del Jardín de las Delicias tiene una especie de clarinete, quizás una chirimía, tiene un tambor abajo de la chirimía, junto está una especie de zanfona, que es un instrumento que a mí me encanta, y luego del otro lado una mezcla extraña entre mandolina o bandurria y arpa, donde está semicrucificado un ciudadano ahí en el arpa, como si fuera el mal la música, ¿no? Pero de todos modos la pinta con entusiasmo. El Bosco, yo, como todo el mundo sabe, no todo el mundo, como quien me conoce sabe,
cuando voy a Madrid, trato siempre de pasar por el Museo del Prado y estar un rato frente al Jardín de las Delicias a ver si algún día me lo aprendo de memoria. Pero hay algo, esto que oculté rápidamente, que es esto. Abajo de la bandurria está un ciudadano aplastado por dicha bandurria, en cuyo trasero hay una pieza musical. Y esa pieza musical fue descifrada por una estudiante estadounidense, no me acuerdo su nombre ahora, fíjate qué pena, que ella se dio cuenta que estaba y transcribió del método medieval de notación musical a un medio moderno y nos interpretó la música del culo de El Bosco. Y yo decidí que de todas las versiones que me he encontrado, me gustaba que oyeran esta, de 30 segundos, porque es la canción del culo tocada en una zanfona muy primitiva. El sonido es horroroso, pero por otro lado no se podía esperar más de la música del infierno. Y además nos dice qué fue lo que escribió musicalmente El Bosco en el trasero de este pobre condenado al infierno. Y ahí lo tienen ustedes, eso es lo que está escrito en una de las obras de arte más maravillosas del mundo, que es, por supuesto, el Jardín de las Delicias del Bosco. Siguiendo, para no perder mucho tiempo, esto es un concierto pintado por Caravaggio, donde está el uso del claroscuro que caracteriza a Caravaggio, que a mí me encanta, porque yo siempre busqué en la fotografía reproducir, rescatar, encontrarme con la luz maravillosa de Caravaggio, la oscuridad y la luz en el mismo cuadro, en la misma fotografía. Pero no es el único, fíjense, yo vi este cuadro muchas veces y probablemente ustedes lo han visto muchas veces porque es de los pocos cuadros al óleo de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci no dejó una obra muy abundante, no pintaba mucho y cuando pintó con un sistema nuevo, La Última Cena, pues está absolutamente destruida, ¿no? Pero yo no me había dado cuenta que ese señor era músico hasta que lo vi el otro día. Efectivamente, lo que sostiene este joven en su mano es una partitura y por lo tanto esto es un retrato de un joven músico a cargo de Leonardo da Vinci, que junto con La Dama del Armiño son sus dos cuadros que más me gustan, por cierto. Velázquez no dejó de pintar a tres músicos y siempre es bueno señalar que Velázquez pintó también músicos, pero cuando entramos en el terreno de los grandes maestros holandeses yo me derrito porque que parece por lo visto una especie de bufón o de comediante laudero de Frans Hals, me parece extraordinario, sobre todo por la mirada. Tiene una sonrisa maléfica, una sonrisa traviesa, pero sobre todo a quién está mirando y a quién le está sonriendo. Allá arriba a la derecha, pues es siempre una de las preguntas, de esas bellas preguntas que nos hace hacernos el arte. De los grandes maestros vamos a ver tres obras de Gerrit von Honthorst, porque soy fan de Gerrit von Honthorst y voy a explicarles por qué. Por ejemplo, las proporciones de este cuadro están totalmente mal. El violín es diminúsculo. El violín es diminuto. La mano de la izquierda como que le falta codo abajo, pero la sonrisa de ella lo resuelve todo. El violín probablemente debería ser más grande, la mano se debería ver el codo y la otra mano también es muy pequeñaja, no sé, la de la derecha, la del arco. Y el arco pues es chiquitín también, pero la sonrisa de ella, la felicidad cuando está tocando su violín, eso es todo. En esta obra en concreto, Honthorst además hace una absoluta innovación que nunca se había hecho, o por lo menos nunca se había hecho así antes, que es cambiar el punto de vista de abajo hacia arriba.
La pintura siempre, hasta este momento, era yo frente a ti, ¿no? Lo que veo a la altura de mis ojos, pues eso es lo que pinto. Esto de ver desde abajo en un balcón a los músicos, ella cantando, él tocando el laúd, el otro tocando probablemente un tiorbo, que es una especie de instrumento maravilloso del Renacimiento. Búsquenlo, el tiorbo, así con B de burro, que es extraordinario, y viéndolos desde abajo, y el perro viéndolo a él como diciendo, ¿y tú qué haces allí? Me parece encantador. De las innovaciones de los grandes maestros holandeses, y esto lo tengo que poner, porque es el cuadro que más me gusta de von Honthorst, y probablemente uno de los cuadros que más me gusta en el mundo, porque si alguien es feliz en el mundo, es este señor con su pequeño vaso y su violín. No podíamos dejar pasar por Holanda y no pasar por los Países Bajos, sino pasar por el señor Jan Vermeer, que aquí tiene una lección de música, tocando la Virginia, que se llama la Virginia, ese teclado en particular, con un cello tirado ahí junto. No tiren los chelos, por favor, son muy frágiles, se los puede decir Yo-Yo Ma, el mejor chelista del mundo. Luego salto rápidamente a dos de mis pintores favoritos. Este señor es Toulouse-Lautrec, bueno, no, esta señora es Mademoiselle Diot, y está al piano y la pinta el señor Henri de Toulouse-Lautrec. Y si ustedes saben cuál es mi pintor favorito, pues sabrán que tenía yo que tener, en este caso, a Marguerite Gachet al piano, la hija, creo, la esposa del doctor Gachet, con una de los mejores retratos de Van Gogh. Recuerden ustedes que Van Gogh no tenía para pagar modelos, entonces pues, los modelos que tenía eran el cartero y el doctor Gachet, que lo cuidaba él, y la esposa del doctor Gachet, y los molineros y los panaderos y los campesinos y la gente de la calle a la que convencía, sobre todo cuando eran amigos suyos, que por favor posaran para él para que pudiera pintar. Van Gogh, por cierto, tomó lecciones de piano, pero casi volvió loco al profesor. El profesor lo tuvo que echar, porque se la pasaba, dice el biógrafo de Van Gogh, Kassenmakers, dice, estaba siempre comparando la pintura con la música, como para obtener una mejor comprensión de la gradación de los tonos del color. Se la pasaba comparando las notas del piano con el azul de Prusia y el verde oscuro, o el ocre oscuro y el cadmio brillante. Y dijo alguna vez, de las miles de cosas maravillosas que le escribió a Theo, que Vincent Van Gogh le escribió a Theo, su hermano, en septiembre del 88, de nuevo estoy como estaba en Newben, cuando intenté aprender música. Incluso entonces, tan fuerte he sentido la conexión que hay entre nuestro color y la música de Wagner. Era un gran aficionado a Wagner. Y dice, y en una pintura me gustaría decir algo que consuele, como lo hace una pieza musical. Ese era, pues, Van Gogh. Y por supuesto, pues tenemos que terminar con algo de lo más moderno y uno de las grandes obras del cubismo, que son los músicos de Picasso. Las intersecciones de las artes a mí siempre me han parecido emocionantes y apasionantes, y bueno, ¿qué digo yo, que me he dedicado a contar mucho de música en literatura y a escribir letras, algunas de las cuales, pues con el paso del tiempo puedo decir que no son tan malas. Así que esta es, pues, nuestra galería nocturna, y gracias por ser parte de ella. ¿Qué más nos dicen? ¿Qué más nos cuentan? Gracias por la información, dice Adán Franco, no sé de cuál te refieres, pero ahí la tienes. Es mi función, es difundir información y opiniones incómodas. ¿Podrías compartir cuál o cuáles han sido para ti los libros más difíciles de leer, que no sean libros de consulta especializados? Muchos que no he terminado. Un montón. Ya, si no me tienes en la página 20, no me esperes en la 21, pues no llego. Pero Guerra y Paz fue muy difícil de leer. El Idiota, de Dostoyevsky, fue muy difícil de leer. Y el Ulises de James Joyce, que lo intenté y no me dijo absolutamente nada.
Son así los conocidos, porque hay muchos libros que se empieza a leer y dices, Dios mío, ¿qué es esto? Llegaste a película, aquí faltan palabras, Ana Pitti, llegaste a la película sobre Bob Dylan, A Complete Unknown, no la he visto. ¿Has visto la serie de Handmaidens? Sí, bueno, es la serie basada en la novela de Margaret Atwood, sí, sobre la criada. Por lo menos hay gente que está dispuesta a tener eso. Me gustaría un vídeo donde haga usted el doblaje del discurso de Olof Palme para quienes lo escuchamos mientras hacemos otras cosas, please. Además, usted es muy buen histrión, quedaría muy bien. Sí, pero es que ahí entramos en el problema. Yo sé que solo le puse subtítulos al pequeño, ni siquiera es un discurso, es una respuesta de Olof Palme a alguien que le preguntó por qué era socialista. Pero la entonación de Olof Palme al explicar por qué se iba encontrando con la pobreza en la India, la pobreza aún más lacerante en Estados Unidos, la degradación del ser humano y de la libertad en la Unión Soviética, todo lo que confluía para que él fuera un socialdemócrata, no creo que pueda yo interpretarlo debidamente en español, entonces lo voy a traicionar y me da cosa traicionarlo. Pero lo tengo en cuenta, ¿vale? José Márquez, no era José Márquez, perdón, era Mónica Real la que me lo pidió. Ahora que iban a como era mujer ya vas a querer, te vas a estar más dispuesto a hacerlo, probablemente sí. No es cierto. ¿Qué músicos recomienda del Progressive Folk? No entiendo qué es el Progressive Folk. Pero, por ejemplo, sé que un grupo que se considera de bluegrass progresivo y que es de lo mejor que yo he oído es Mile 12. Milla 12. Milla 12 se llama en español, Mile 12, que es un grupo maravilloso que hace cosas musicalmente, letrísticamente extraordinarias, y musicalmente que hace cosas como tener distintos tiempos en una misma canción, tener 4/4 y luego pasar a 3/4 y volver a 4/4, de hacer progresiones armónicas poco usuales en el bluegrass. Pero no sé quién más te podría decir de folk progresivo. ¿Quién estaría allí? Pues estaría quizás Molly Tuttle, que también viene del bluegrass, ¿no? Y que yo, bueno, soy su adorador. Probablemente ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el de Dr. Krauss Medicine Show? No sé, mejor voy a buscar grupos de rock, de folk progresivo, y la semana que entra te los traigo. ¿Hablará de Trump? Ya he hablado de Trump. Vamos a comprar coin con Milei. ¿Alguna opinión de la defensa de Arantxa tirada a Maduro? No. Cualquiera que defienda a Maduro me parece que se equivoca. Puede hacerlo de muy buena voluntad siendo imbécil, o puede hacerlo de muy mala voluntad no siendo imbécil. Es así de sencillo. Bueno, quería yo algo que me comprometí la semana pasada, y esto antes de entrar a los comentarios. Me pidieron que hablara un poco de Edgar Allan Poe. Yo puedo hablar mucho de Edgar Allan Poe y eso es parte del problema. Si no lo pueden leer en inglés, quédense en los cuentos. Las traducciones de los poemas son horrorosas, son hediondas. ¿Y por qué? Voy a explicarlo ahora. En buena medida, porque el ritmo del idioma inglés que usa Poe, como el ritmo del idioma español que escuchamos en el poema que leí de Vallejo, es intraducible. La musicalidad de Becker es absolutamente intraducible. Ya quiero ver que alguien escriba Volverán las oscuras golondrinas o las que os rompéis bramando en las playas desiertas y remotas, llevadme con vosotras. Eso que hace Becker no lo vas a poder traducir a otro idioma, I'm sorry.
porque son idiomas que estructural y fonéticamente son distintos. Bueno, entonces no oigan los poemas de Poe traducidos, por favor. Pero me pidieron que hablara de Edgar Allan Poe y hablaré de esto. Es Edgar Allan Poe 4 años antes de su muerte. Como que no parece, ¿verdad? Estamos más acostumbrados a la imagen del genio de Nueva Inglaterra, pues pintado, no pintado, fotografiado así, como está fotografiado, una de las fotografías más famosas de Edgar Allan Poe. Bueno, Edgar Allan Poe nació, decíamos, en 1809 y murió en 1849 a los 40 años y 9 meses así, y que es conocido como escritor de lo macabro, cuando nunca usó lo macabro. Lo macabro tiene que ver con el más allá y con la muerte, con la vida después de la muerte, ¿no? Y él nunca hizo eso. Todos los horrores de Edgar Allan Poe, lo comentaba yo la semana pasada, ocurren en la mente de sus personajes. Es el diálogo interno, es la vida interna, es el horror que tienes dentro de la cabeza, o el miedo, el terror, la incertidumbre, la inseguridad, los odios, los que van conformando los horrores de Poe. Pero una vez que el muerto está muerto, si su corazón late, no late en realidad. Está ocurriendo esto en la cabeza del personaje, en el cuento del corazón delator, por ejemplo. El cuento del gato negro es el gato el que provoca la delación. Bueno, entonces no es un terror distinto del que estaba precisamente produciéndose en ese momento en grandes cantidades, que el terror gótico, con vampiros y con fantasmas y con apariciones, con mensajes del más allá que nunca aparecen en la literatura de Edgar Allan Poe, y esto es importantísimo. Poe fue uno de los primeros practicantes exitosos en Estados Unidos del cuento corto. De hecho, mucho de lo que es el cuento corto de hoy, en cualquier idioma, se lo debemos a Edgar Allan Poe. Entre otras cosas, la estructura del cuento, que es una estructura que viene mucho de la poética de Aristóteles. Por ahí sí reconozco que para todo escritor es importante leer la poética de Aristóteles, porque dice cosas de sentido común que puedes descubrir después de muchos años de escribir, pero que puedes descubrir hace una tarde que te leas la poética de Aristóteles, como es el hecho de que tienes que presentar una situación, tener un protagonista, que ocurra algo que cambie al protagonista. Si el protagonista es el mismo al final que al principio del cuento, de la narración, de la novela, de la película, de la obra de teatro, no vas a tener el interés del público. Bueno, pero además, Edgar Allan Poe inventa el género policial con La carta robada, con Los crímenes de la calle Morgue, y no me acuerdo cuál es el otro, con el caso de Mary, no me acuerdo qué, es un caso real que hubo en Estados Unidos, pero que lo traslada a París para resolverlo. Me parece que la resolución de Poe es la correcta. Funda la literatura policíaca. En sus manejos de cosas reales, como el caso del Maelstrom, es uno de los precursores de la ciencia ficción, que en ese momento también, por entonces también está iniciando la verdadera madre de la ciencia ficción, que es Mary Shelley con el Frankenstein, y que de hecho es anterior. Es el primer escritor estadounidense que se ganó la vida escribiendo, y esto es novedoso porque miren, ya en el medievo, la mujer que escribió La ciudad de las mujeres vivió de ser novelista medieval, mujer, y vivía de esto. Pero en Estados Unidos hasta Poe nadie vivió de la literatura, o vivir es una forma de decirlo, porque vivió muy mal, porque nunca se ganó verdaderamente la vida como merecería, sobre todo como merecería la gloria que le conocemos en la actualidad. Él fue hijo de 2 actores que no llegó a conocer, y lo recogió una familia, los Allan, por eso el Edgar Allan Poe, él nació Edgar Poe, que nunca lo adoptaron, pero siempre lo trataron como un hijo, incluso hasta llegar a pelearse con su padre putativo, su padrastro, por cuestiones de dinero ya en su vida, sobre todo porque él, aparte de ser un gran escritor, y aparte de tener un hambre de conocimiento enorme, era un bebedor intenso, era un consumidor de drogas y era además un apostador malo.
Entonces siempre tenía deudas de apuestas. Bueno, en 1827, decíamos que nació en 1809, o sea que a los 28 años saca su primer libro, Tamerlán y otros poemas. En este libro, de verdad, si un día lo pueden leer en inglés, se prefigura todo lo que va a ser la obra posterior de Edgar Allan Poe. Esto que se llama Visita de los Muertos, tu alma se encontrará sola, sola de todos en la tierra, desconocida la causa, pero ninguna cercana a descubrir tu hora de secretos. Que no es solitud, no es tu... Sé silencioso en tu soledad, que no es soledad. Solitude y loneliness son dos cosas indistintas en inglés. Trata de traducirlas. Solitude es el estar solo, estoy solo. Soledad es el sentimiento de soledad. Entonces dice, sé silencioso en esa situación de estar solo, que no es soledad. Porque entonces los espíritus de los muertos que estuvieron de pie en la vida antes que tú están de nuevo en su muerte alrededor de ti. ¡Wow! Y esos son sus primeros poemas, 26 añitos. Su musicalidad, que es lo que a mí me encanta de su poesía, sobre todo, independientemente de que sus temas, maneja los temas con una absoluta magisterio, ya están aquí. Y cuando rompe el ritmo, cuando dice, herself in the heavens, her beam on the waves, I gazed a while on her cold smile, too cold for me. Ta 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 ta. Es música. Y es lo que hace después en The Raven, y es lo que hace en Annabel Lee, y es lo que hace en The Bells. Siempre he hablado del poema de The Bells, me gusta mucho porque en un momento habla de cómo suenan and the singing and the ringing of the bells, 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 of the bells, 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 bells. Y cada un bells de esos es campanas. Y logra, a través de la repetición de la palabra, que tú digas campanas, que sientas la idea de una campana que suena insistentemente, ¿no? Eso es un dominio del idioma que pueden tener muy pocos en este universo, de verdad, de cualquier idioma. Me da igual si es francés o español, que creo que César Vallejo o Becker tienen esa capacidad poética. Quiero en esto desvelar, o sea, deshacer uno de los mitos más grandes. ¡Ay, era un pederasta! No, mira, cuando tenía 27 años, en 1836, se casó con su prima Virginia Clem, que tenía 13 años. Era una época en que la gente se casaba a los 13 y 14 años normalmente. Y de toda la vida anterior, los inventos de la adolescencia y de la juventud dorada vienen después, y vienen además como parte del hecho de que vives más años, que no te mueres a los 40 como Edgar Allan Poe. Y si vives más años y puedes tener una adolescencia más amplia, donde tengas incluso una cultura adolescente, donde se te pueda permitir que madures antes de tener hijos, pues entonces ya te casas después, 4 años después o 5 años después, a los 18. En muchos lugares todavía a los 16 es legítimo casarse. Pero era normal y vivieron 11 años juntos como una feliz pareja, con el problema de que ser feliz pareja de un bebedor, drogadicto, apostador, pues tiene sus valles y sus cimas, porque Virginia muere de tuberculosis en 1847, 11 años después. No tiene ningún éxito. Él es sobre todo es crítico literario, y según cuentan, un crítico literario feroz, pero nunca injusto. Y él llega al éxito, finalmente la gente se da cuenta que existe. Sus cuentos anteriores se publicaban, pero pues ya su primer libro de poesía, ningún crítico lo criticó, que ya es lo peor que te puede pasar, ¿no? Yo me acuerdo cuando saqué La música de los perros, que el director de la sección de cultura del Financiero, donde yo escribía, el malvado Víctor Roura, escribió media página poniendo verde la novela y a mí. Pero el título de la novela y mi nombre estaban bien escritos en el titular, y estaba una ilustración de la portada de la novela. Yo fui, Víctor, muchas gracias. ¿Por qué? No, porque el 99% de la gente no va a leer tu nota, pero va a ver el titular
iba a ver la portada de mi libro y no va a leer que a ti no te gustó, porque él es un gran experto en rock y no le gustó la forma en que yo abordé a mi grupo de rock. ¿De qué murió Edgar Allan Poe? Esa es la última pregunta. Nadie sabe. Alcoholismo, drogas, enfermedad, tuberculosis, suicidio, después de haber perdido 3 años antes a su amada Virginia. Nunca ha quedado claro. Nunca ha quedado claro. Pero sí era un escritor influyente y él es redescubierto luego por los poetas franceses. Y son los que le llevan al mundo la noticia de que, oigan, pues que ahí está ese poeta y cuentista que es una locura y una maravilla. Y que, como he dicho, tiene una influencia enorme posteriormente en todo el cuento. Una torre del idioma español, como es Jorge Luis Borges, le debe muchísimo, tanto a Lovecraft como a Edgar Allan Poe. Lovecraft en el rato sentía que era la reencarnación de Poe. A mí me parece de la gente que es importante leer. Es importante leer porque te dice cosas al oído que son relevantes, sin que sea una literatura pomposa. Es una literatura que parece ligera, ¿no? Cuando en la carta robada, por ejemplo, se descubre que el mejor lugar para esconder algo es a la vista de todos, es un descubrimiento real. La carta que todo el mundo estaba buscando en los escondites más extraordinarios del mundo estaba junto con otros papeles en un escritorio, en una mesa. Cuando se descubre el verdadero asesino en los crímenes de la Rue Morgue, de la calle de la Muerte, de la Rue Morgue, te sorprende verdaderamente y al mismo tiempo te fascina la lógica de su detective, de Auguste Dupin, sin el cual no existiría Sherlock Holmes. Fíjense todo lo que significa. Y ese miedo, ese elemento de los cuentos los cuentos que sí son de terror, como el barril de amontillado, porque muchos ni siquiera son de terror. El sistema del profesor Pluma y el doctor Alquitrán, por ejemplo, pues no es más bien humorístico, de humor negro, ¿no? Es un manicomio que han tomado por asalto los locos, y los locos están administrando el manicomio y tienen encerradas en las celdas a los que estaban antes a cargo, a los enfermeros y a los doctores. Pero yo creo que vale la pena siempre leer a Edgar Allan Poe. Si no lo han hecho, háganlo. Además son cuentos breves, son magníficamente bien escritos. Traducirlos mal es difícil, así como es imposible traducir su poesía. La narrativa fluye de manera tan sencilla que yo creo que casi cualquier traducción de una editorial con un mínimo de reputación, será suficiente para transmitirles la grandeza literaria del señor Edgar Allan Poe. Ya hablé de Poe. Altagracia, Argentina. Juan Pérez, Alcaroín no era universidad, era una escuela y no impartían temas seculares. No, en ningún lado se impartían temas seculares, todas eran religiosas, pero se le considera la universidad más antigua del mundo. Vale, les informaré a todos los que dicen que es la universidad más antigua del mundo, que Juan Pérez dice que no es cierto. Y entonces estoy seguro que todos los estudiosos de la historia y los estudiosos de la pedagogía a lo largo de los años y de las instituciones de enseñanza estarán de acuerdo en dejar de llamarla universidad y dirán, como dijo Juan Pérez, no es una universidad. A mí no me vengan a decir, veis, díselos a ellos. ¿Qué opinas de la Organización Mundial de la Salud? ¿Te parece coherente que países como Argentina dejen de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud? Para ello te remito nuevamente, con todo gusto, José Luis Rodríguez, a la larga conversación de casi una hora que sostuve ayer con Daniel López Acuña, ex director de Acción Sanitaria de la Organización Mundial de la Salud, con el que hablé sobre la Organización Mundial de la Salud, su importancia, las conspiraciones, los antivacunas, Donald Trump y la salida de Estados Unidos y de Argentina de la Organización Mundial de la Salud. Está en este mismo canal y creo que te puede aclarar todo lo que yo pueda decir al respecto.
¿Por qué los que se dicen filósofos no entienden que los antiguos filósofos eran matemáticos o físicos? Porque no eran físicos. Aristóteles, contrario a ello, se pasan diciendo que la ciencia no resuelve todo. Pues que no eran físicos. La física se inventa después. Tenían conocimientos de ciertas cuestiones no estructuradas rigurosamente. Es lo que se llama conocimiento empírico. Aunque el conocimiento empírico es básico para el conocimiento científico, no es el conocimiento científico. Ya lo ejemplifiqué con la levadura. Sabían cómo obtener levadura y sabían cómo usar la levadura para hacer cerveza y pan en la Edad Media. Pero la levadura era magia. Tuvo que llegar la ciencia para decirte, no, pues mira, este es un hongo microscópico de estas características y mira, para hacer cerveza vamos a usar este hongo microscópico que no es el mismo que usamos para hacer pan. Y podemos diversificar la levadura. Pero el hecho de que tuvieras conocimientos no te convierte en científico. La ciencia solo surge con los métodos científicos que permiten la verificación independiente de las afirmaciones. Lo que dice un filósofo no se puede verificar independientemente. Las explicaciones que dieron para que el carbón añadido al hierro creara acero eran miles. Cada alquimista tenía la suya, cada filósofo tenía la suya, cada teólogo tenía la suya, sobre cómo se producía esa unión mágica entre el carbono, muy poco, y el hierro para convertirlo en acero, que es mucho mejor que el hierro. Si sabes hacer acero pero no sabes cómo funciona, no eres científico. Tienes un conocimiento empírico que aplicas. Solo cuando sabes los mecanismos internos de la química entre el carbono y el acero, puedes decir que estás haciendo ciencia. Así que, a mí me dieron teología y latín en una prepa cristiana. Me decía, hacíamos palabras en latín. También llevé retórica filosófica, madre mía. Por cierto, yo llevé latín, traduje latín, nunca supe para qué me servía. Pero me divertía, fíjate, el latín. Era como yo estudié el bachillerato en humanidades clásicas, luego me di cuenta que era un error y tuve que esperar un año para poder hacer el examen de admisión de químico-biológicas para entrar a psicología. Entonces durante un año me salté a la universidad, me fui a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, donde tuve la desgracia de conocer a los trotskistas y de darme cuenta que yo con esa gente ni a recoger dinero. ¿Qué opina de la teoría que dice que Europa conquistó el mundo porque la Iglesia prohibió el incesto y eso creó una generación más fuerte? Que es una estupidez. El incesto se siguió practicando en Europa hasta... Todas las familias reales están emparentadas. El problema de la sangre, no me acuerdo cómo se llama, Dios mío. El problema de la falta de coagulación de sangre del príncipe Alejandro, el hijo del zar, del zar de Rusia, era precisamente porque la portadora era la reina Victoria, y entonces muchos de sus descendientes tenían los dos genes necesarios para el gen recesivo de la hemofilia. Entonces no es una teoría, es una ocurrencia de alguien que no sabe historia. Europa conquistó el mundo porque tenía una tecnología superior, punto. Y tenía una tecnología superior por azar, por mero azar. Todo lo que se desarrolló en Europa se pudo haber desarrollado en otro lugar del mundo, y todo lo que se desarrolló en China se pudo haber desarrollado en otro lugar del mundo, pero no fue así. Pero por supuesto, la forma de conquistar a un país, a un grupo de personas, es con una tecnología superior, sobre todo armamentística. Y por supuesto, tecnología militar y estrategias. Ingeniero sociológico, te vas a ir al demonio. No digas falsa información que este es un canal serio. ¿Quién eres tú para decir si mi canal es serio o no? ¿Quién te crees tú que es? Al-Qarawiyyin fue fundada como templo y nombrada universidad hasta 1963. Velo a discutir con los historiadores, a mí no me toques los cojones.
Yo no me invento los datos, voy a los lugares donde está la información y buscas en varios sitios de historia cuál fue la primera universidad y te ponen esa. No te gusta, discútelo con ellos. A mí, déjame en paz. Aplicaciones de control parental, sí, dice, esta es una cosa de lo que estábamos hablando y lo voy a abundar en ello. Pero dice Lógica Digital, mejor es usar aplicaciones de control parental. Supongo que está hablando del intento de que los jóvenes no accedan a ciertas webs, por ejemplo de pornografía, que a mí me parece más grave que accedan a cosas de violencia brutal, pero bueno, cada quien. Y usar aplicaciones de control parental, sí. Y puedes tener aplicaciones de control parental en el ordenador de la computadora de tu hijo y en el teléfono de tu hijo. Y mañana va a casa de su compañero del equipo de curling o a casa de su compañerito de la escuela donde no tienen esos controles parentales. ¿Ya? No sirve de nada. Para los muy pequeños sí, por supuesto, y sí hay que protegerlos, eso no estoy diciendo que no. Pero hay un punto, la adolescencia, a partir del cual es inútil. Acuérdate cuando eras adolescente y te tenían cortado el acceso a una serie de cosas a las que accedías y fumabas y bebías porno. Ahora cuando se vuelven adultos se sorprenden. ¡Ay, cómo que los jóvenes hacen esto! Bueno, pero tú, la memoria, ¿dónde la tienes, chaval? Si nos acordamos de cómo éramos nosotros, sabemos cómo son nuestros hijos. Y sabemos que van a cometer barbaridades y sabemos a lo que van a acceder, queramos o no que accedan. Así que mejor enseñémosles a acceder, yo creo. Obviamente a los más pequeños, sin duda alguna, no usar control parental para las pantallas de los más pequeños, durante la infancia y hasta la adolescencia, es una salvajada. Yo estaba hablando de adolescentes sobre todo, por si hace falta, no sé, aclararlo. ¿Qué conversación tan incómoda para el padre como para el hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo no puedo hablar, y tengo 2 hijas mayores de edad, y con mis hijas adolescentes hablé ampliamente sobre sexo, pero es que si no lo hago, ¿dónde van a aprender? Con su compañerita que sabe menos que ella, pero se inventa fantasías. Ay, si te tomas un té verde antes de acostarte con tu novio, no te embarazas. Así han nacido muchos niños, ¿eh? La mitología que generan los grupos adolescentes alrededor de la sexualidad y de una serie de fenómenos adicionales, pero sobre todo de la sexualidad, porque les apasiona, porque les interesa, porque sus hormonas están despertando y son un manojo de hormonas. Se crean unas mitologías brutales. ¿Y quién va a romper esas mitologías? Cuando lleguen a la universidad a los 22 años, too late. Lo que quieres es que vivan una adolescencia sana, segura y bien encaminada, y la única forma de hacer eso es educándolos. Si no lo asumes, ay, es que me incomoda hablar de sexo con mi hijo, lo estás condenando a que su educación sexual la tenga en la calle o en internet, que puede ser peor, que es la calle de hoy, la verdad. Aquí en Indiana uno tiene que pasar su cara y su identificación por la cámara antes de acceder a uno de esos sitios, ¿sí? Pones la cara y la identificación de tu papá o de un amigo mayor que tenga ya 18 años y que te ayude. Siempre hay uno. Es el que te compra el alcohol también, ¿no? Y el tabaco. Aquí a la vuelta tengo, y se los he dicho, el lugar de apuestas, que detesto que pongan los espacios de apuestas en los barrios de gente menos opulenta. Y es un barrio de trabajadores donde está mi casa y donde está mi estudio. En este barrio de gente trabajadora, ponen un lugar de apuestas y tú ves la edad de la gente que gravita alrededor de eso. Espera, pero al entrar tienes que meter tu DNI, que es la credencial de ciudadano, la identificación ciudadana que todos los españoles tenemos. Y los chicos entran con la del amigo de 18, 20, 24 años, con la del hermano, con la del primo. Se la sacan al papá mientras está dormido, vienen y entran con eso a apostar. No se nos puede olvidar que los adolescentes son adolescentes, no imbéciles, y los niños son niños y no tontos.
Augusto Guzmán me pregunta, y vamos a terminar para pasar a los comentarios, que odias el trabajo del Tata Arbizu. No, pero a ver, los dibujos animados son distintos. Y en este libro, explico cómo se hizo el doblaje de las series de Hanna-Barbera en México, cómo se reescribían y se recreaban, y lo que había era mucho más que un doblaje. Y lo que había era mucho más de un doblaje donde intervinieron grandes actores, entre ellos Jorge Arbizu, que también era guionista y que también le metía mano a los guiones. De Tom y Jerry a las Supernenas, La aventura de Hanna-Barbera es un libro que tienes que conocer para que descubras cómo funciona esto. ¿Sabes resolver el cubo de Rubik? No. Bueno, ya no voy a poder seguir con el chat porque si no, no voy a poder hacer los comentarios. Si no hago los comentarios, ahí sí hay gente que se enoja conmigo. ¿Vimos todo lo que teníamos que ver hoy? Creo que sí, salvo lo de Elon Musk y lo de los Sisians, que los vamos a dejar. Pero, bueno, nos alargamos un poco hoy, porque quería comentar solamente dos cosas acerca de la cuenta de la Casa Blanca. La cuenta oficial de la Casa Blanca, la sede del gobierno, del Ejecutivo de los Estados Unidos, 2 tweets que le he visto en estos últimos 2 días. El primero es este: ASMR, vuelo de deportación de inmigrantes ilegales. ASMR es esta moda o esta especialidad de hablar muy quieto y de dar sonidos así, y de hacer vídeos o audios que lleven a la gente a la relajación y a contarle cosas, y una pluma que te toca. Eso es una ASMR. Se supone que son vídeos y audios que se usan para promover la relajación, la tranquilidad, el olvido de las cosas malas de la vida. Y a algunas personas les gusta y hay gente que gana mucho dinero haciendo ASMR. Yo sería el fracaso más grande de la historia. Pero este es el video que la Casa Blanca ofrece como su ASMR. La bajeza me parece infinita. Esta gente no son delincuentes, la gran mayoría no son delincuentes. Son personas cuyo país no les dio oportunidades o cuyo país está en guerra o cuyo país corrían riesgo de ser asesinados o de no poder comer y que han buscado donde hay. Alguien decía que robaba bancos porque ahí es donde estaba el dinero. La gente va a Estados Unidos porque ahí es donde hay empleos para ellos. Porque esos empleos que esa gente está dejando no los va a hacer Johnny Bologna, el hijo de un senador de los Estados Unidos, republicano. No. Esos no los va a hacer nadie, porque nadie quiere hacer esos trabajos. Y sin embargo, esta gente desesperada sí los hace y aporta enormemente a la economía de Estados Unidos. La idea de que lo tome a burla la cuenta de la Casa Blanca como un ASMR donde esos ruidos de cadenas y de turbinas y de gente inocente subiendo encadenada los peldaños de una escalerilla de avión, gente en la que se está gastando un dineral para llevarlos de regreso, dineral que se podría gastar en ayudarlos a vivir mejor, me parece una vergüenza infinita y nos habla mucho de cómo la degradación ha sido enormemente rápida. Que nadie se extrañe, la democracia ya murió allí. El peligro es absolutamente real. Y si no lo crees, yo decía con la siguiente publicación de la Casa Blanca, si no estás preocupado es que no te has enterado de lo que está pasando.
Esto fue un tuit de la cuenta oficial de la Casa Blanca. Trump, en vez de la revista Time, larga vida al rey. No van a soltar el poder, nunca, si no se reacciona de inmediato. Y tienen que reaccionar los estadounidenses. Los demás tenemos que partir de la base de que Estados Unidos ya no es un aliado, que lo ha sido, y sin embargo sigue siendo un peligro, o ahora es un peligro mayor que cuando, aparte de ser un aliado, era un peligro. Y con todo esto, pues vamos rápidamente y de manera inmediata y única, y nos vamos a ir tarde, creo, hoy, a ver si lo logro sacar a tiempo. Estos son, como todas las semanas, pero estos son especiales, y les digo ahora cómo se llaman. Estos son los comentarios temerarios. Que hoy se llaman comentarios arbitrarios, porque todas las semanas se llaman distinto, mientras nos queden palabras para rimar. El día que se nos quiten, pues ya no las hacemos, ¿no? Ya nos quedaremos con una sola rima para los comentarios, y por supuesto respuestas honestas es lo que yo hago, aunque a muchos no les gusten. Nuestro primer comentario es de PE 1969. No me gustan tus vídeos y siempre me aparecen. Hazme favor de bloquearme, gracias. Mi respuesta, no. Esas cifras de muertos son ridículas, dice Lejo 2036. Es porque por las bitácoras de Donald Trump que estoy haciendo cada vez que puedo, y desde mi casa con el teléfono no puedo hacer una producción mayor. Cuando alguna barbaridad trumpiana aparece, voy a tratar de comentarla, porque esto es un flujo incesante de barbaridades. Y decía Steve Bannon, el teórico del nazismo actual, que esa es una forma de evitar que los medios se enteren de lo que está pasando, porque los medios solo se pueden enfocar en una cosa y no pueden abordar todo. Entonces, si les mandas 3 cosas diarias, los vas a volver locos. Vale, si nos mandas 3 cosas diarias, voy a tratar de comentar 3 cosas diarias en honor al neonazi Steve Bannon. Pero hablaba yo de las cifras de muertos que están calculadas por gente que se especializan en esto, no es por nada. Pero Lejo 2036 dice, esas cifras de muertos son ridículas. Entonces mis comentarios, bueno, si lo dice un anónimo de YouTube, seguro que están mal. Qué bueno que te tenemos a ti. Y Emanuel Soteldo 6277, perdón, sobre el asteroide que todavía se está calculando si va a pasar cerca de la Tierra o va a chocar con ella. Dice, el asteroide pasará a 27.436 kilómetros de la Tierra, se acordarán de este mensaje, no habrá peligro, saludos. Y yo le respondo, eso, mejor que los cálculos de la NASA, son las cifras que se saca de los calzones un presunto médico, porque se supone que el señor es médico. Esto no lo voy a leer completo, pero es que es una de estas cosas que me gustan mucho. Dice, bueno, me gusta tu manera de razonar, bla, 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 pero dice, es una pregunta de fotografía de la cual no tengo respuesta, y he de mencionar que soy fotógrafo desde hace más de 20 años. Yo también, mira qué bien. Y lo he investigado, pero no hay respuesta clara según lo que he visto, y en la escuela solo mintieron al respecto. Bueno, sigue explicando, pero la pregunta es, ¿cuál es el material, el momento y la persona que relacionó el color y la temperatura? Lo que tenemos son las temperaturas de color. Los fotógrafos trabajamos con temperaturas de color. Dice, mismos que usamos los fotógrafos en forma de grados Kelvin relacionados con el color. Te mando abrazo, muchas gracias. Y sí, una luz cálida tiene un valor en grados Kelvin. La luz de día tiene un valor alrededor de 5200 grados Kelvin, y la luz azul tiene otros valores en grados Kelvin. Y mucha gente no lo sabe. Entonces, le digo, quien hizo esto fue Lord Kelvin, William Thomson, que hizo el siguiente experimento. Empezó a calentar un bloque de carbono. El bloque de carbono empezó a resplandecer con un color rojo a los 1700 grados Kelvin. Luego siguió aumentando la temperatura y a los 5000 grados Kelvin pasó a amarillo. Y más o menos el 5000 es el color del sol, el color amarillo. Y al llegar a 15000 grados Kelvin,
brillaba con un resplandor azul blanquecino. Esto explica por qué la escala de temperaturas de color es contraintuitiva. Lo más frío es más rojizo y lo más caliente es más azul. Y así es como se hace la tabla de temperaturas de color de la luz, y esta temperatura de color es lo que se usa en temperatura de color. Perdón, la temperatura de color se usa en cine, se usa en teatro para generar distintos humores, estados de ánimo. Entonces, si tú quieres un día soleado, pues tienes una luz de pocos grados Kelvin, pero que es una luz cálida. Si quieres el frío invernal, pues tienes una luz más fría de muchos más grados Kelvin, porque se relaciona con el azul blanquecino a los 15.000 grados Kelvin del carbón calentado por Lord Kelvin William Thomson. Me encantó. Este es el tipo de cosas que debería recibir más que otras gansadas, la verdad. User IP9YZB8NG4U dice: qué gran fe tienes al creer que simples elementos químicos crearon todo y a todos en los universos por casualidad. Poco no creo eso, pero está bien. Felicitaciones por tu fe. Oh, no me digas qué ciencia. Cierto, cierto. Hasta el día de hoy nada ha sido probado definitivamente, ni por la ciencia ni por la religión. Estas son solo teorías. Algunos creen en la religión llamada ciencia y otros en otras religiones. Al final es lo mismo. Le digo, ¿es lo mismo? Vale. El próximo comentario que hagas en YouTube no lo hagas usando la ciencia, sino la religión, a ver qué también llega por acá. Rita Gallero, 4962, dice: soy argentina, no bautizamos a nuestros hijos. No fueron nunca creyentes y lo viven natural, excepto mi hija mayor, que cree que la religión, todas han hecho mucho mal a la humanidad. Mi respuesta: estoy con tu hija mayor. Como es un hecho que solo el liberalismo crea bienestar y progreso. Sí, esto de las mayúsculas a estilo Donald Trump me parece lo más absurdo del universo, pero bueno. Y le digo, falso. El liberalismo puede crear riqueza. El bienestar y el progreso se logran con políticas que los liberales odian. Sin esas políticas, los trabajadores estarían como en la revolución industrial, sometidos, golpeados, mal pagados, sin derechos, las trabajadoras violadas por su jefe o por el hijito del jefe, las familias viviendo en la miseria de las barriadas industriales, sin educación, sin salud, sin esperanza. Por eso la empresa y el mercado necesitan el control y la regulación de sociedades progresistas que impidan sus abusos. Y bueno, siempre vienen los liberalotes. No sé por qué vienen, pero bueno. Franoso, eso sí, sin su cara y sin su nombre. Franoso 8253. El Estado no tiene por qué financiar investigaciones, ya que el Estado no produce nada. Eso lo terminan pagando los pobres con los impuestos. No, los pobres no pagan impuestos. Son los ricos los que pagan impuestos. Las investigaciones las tienen que hacer las empresas privadas. Y mi respuesta es: ¿y quién las paga? Anonimito sin cerebro. ¿Quién paga la investigación científica básica? Las empresas. ¿Por qué? ¿No? Si no las paga el Estado, no las paga nadie. Y eso ya lo sabían los reyes, que le daban a Herschel y a su hermana, Caroline Herschel, la primera científica profesional, una cantidad anual para que hicieran ciencia, porque los reyes eran menos tontos que los liberalotes. ¿Quién eres vos? ¿Quién eres vos? Será guatemalteco, quizás, no sé. ¿Quién eres vos para criticar al famoso y gran comediante Roberto Gómez Bolaños? ¿Quién te conoce a vos? Mi respuesta: tú. Y llegamos a nuestro premio semanal, el premio Elton. Disculpa, ¿estás seguro de que USA fue a la Luna en julio de 1969? Pregunta Vicente Baena 536. Y mi respuesta es: el 16 de julio de 1969. Y el 14 de noviembre de 1969, y el 31 de enero de 1971, y el 26 de junio de 1971, y el 16 de abril de 1972, y finalmente el 7 de diciembre de 1972.
Ernesto Alfaro Moreno. Y este solo lo quiero leer. Yo le puse me gusta. Mi respuesta fue me gusta. Ernesto Alfaro Moreno. Mi familia paterna tiene un registro genealógico muy completo. Por el lado de la abuela paterna sabemos la línea desde finales del siglo XVII que viene de Portugal. Por el lado del abuelo paterno hasta el tatarabuelo que nació a finales del siglo XVIII. Por el lado materno sabemos hasta los bisabuelos por los dos lados, todos de apellidos ibéricos, todos con ínfulas de europeos, y resulta que cuando me hice mi análisis genético tengo 40% de mesoamericano y 1% de inuit. El restante 59% es ibérico o italiano. Parece que las abuelas y bisabuelas gustaban de los indígenas mexicanos. Pues sí, me gustó mucho el comentario. Mucho, Ernesto Alfaro Moreno. Streichingham 6224. Si tuvo datos o experiencia empírica de Empédocles. No sabes filosofía, amigo. Te invito a debatir conmigo. Este mismo es mi canal. Soy filósofo. Miren, yo expliqué que Empédocles soltó la teoría de los cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego, sin ninguna base empírica. El señor Streichinghami, porque usan siempre personajes de manga o de anime. Bueno, ese sí es Streichinghami. Me dice que Empédocles tuvo bases empíricas. Pero no para eso, no seas tramposo como todos los filósofos. Entonces mi respuesta. La experiencia empírica de Empédocles con la clepsidra no tuvo nada que ver con la proposición de los cuatro elementos. Si eres capaz de esta treta conceptual, no esperes demasiadas consideraciones. Y finalmente, Tino Corona. ¿Cuáles son las... sobre algo que dije del rey chiflado, del señor Carlos III de Inglaterra? ¿Cuáles son las posiciones políticas admirables de Charles? Señor Schwartz, se lo pregunto sinceramente, quiero saber, y el que quiere saber se le debe informar. Digo, Carlos III ha expresado siempre rechazo al racismo. Yo no sé si internamente sea racista, pero abiertamente ha estado en contra del racismo, está a favor del cuidado al medio ambiente, estuvo muy implicado en la World Wildlife Fund y de la lucha contra el cambio climático. Se opuso a la renovación urbana de Thatcher, que fue una barbaridad, de las muchas barbaridades de Thatcher, y expresó rechazo a las políticas antiinmigrantes de Boris Johnson, mostrando comprensión sobre el fenómeno migratorio. Sí, el mismo rey que tiene su negocio de charlatanería, el mismo Carlos III de Inglaterra, Carlos Windsor. Finalmente, Carlos de Inglaterra tiene un fondo para el otorgamiento de microcréditos para que jóvenes desfavorecidos abran empresas pequeñas. Y eso es, pues, el resumen de los comentarios arbitrarios del día de hoy. Y terminé exactamente a tiempo, como si lo hubiéramos medido, como si lo hubiéramos preparado, como si lo tuviéramos grabado. No me van a decir que no es cierto. Bueno, dije que íbamos a seguir un segundo, digo... a ver... ¿Qué dice? El caso, están hablando de Mocambo, no sé de qué están hablando. ¿Qué opina de la terapia de shock que aplicaron en Chile? Que tengo entendido que fue un desastre, pero y Bolivia, que tengo entendido que fueron exitosas. No sé a qué terapias de shock te refieres. Si te refieres a las terapias de ortodoxia económica del Fondo Monetario Internacional, que está revaluándolas en este momento, que son básicamente el neoliberalismo llevado a que si quieres que te preste dinero para pagar tus deudas, tienes que aplicar políticas neoliberales. El problema es que pueden ser eficaces, pero el costo social es horroroso y el sufrimiento es enorme y el dolor es grande. Entonces tiene que haber otras formas de hacer las cosas. Si te refieres a eso, que no lo sé. Su opinión personal del afamado politólogo Alfredo Jalife. No hablo de nazis, ya lo he dicho en muchas ocasiones. ¿Por qué hay autoproclamados comunistas que repiten la propaganda de Putin? ¿No saben que ya no existe la Unión Soviética? Sí lo saben. Pero antes que comunistas son anti-yanquis. Y son anti-yanquis a tal nivel que en la Segunda Guerra Mundial hubieran estado del lado de Hitler. Porque hay que ir contra Estados Unidos, porque Estados Unidos es todo malo. Generalmente te lo dicen, luego se van al Burger King a comerse unas hamburguesas y una Coca-Cola.
Es decir, no han entendido el mensaje que la vida de Brian te da en la escena de qué han hecho por nosotros los romanos. Estados Unidos es un país imperialista que ha hecho cosas horrorosas, sí, pero no solo ha hecho eso. Y negarlo es ser idiota. Pero el antiyanquismo es sobre todo lo que hace que muchas personas pues aplaudan a Putin, y te digo, habrían aplaudido a Hitler en su momento, ¿no? Es una tontería. David del Castillo, Mauricio, ¿te has enterado de la tontada de que el PSOE se abstiene y Salva desocupa de la ilegalización? Todo sin aclarar que era una PNL en comisión de vivienda, es decir, un paripé populista. Sí, era un proyecto no de ley. Y en un proyecto no de ley no ilegalizas a nadie. La ilegalización es de ley. Pero por otro lado, los argumentos utilizados en esa proposición no de ley para la ilegalización de Desocupa abrían la puerta para la ilegalización de muchísimas organizaciones ciudadanas. Cuentan el cuento como les conviene a los fachas, otra vez. El PSOE se abstuvo de votar en ese proyecto no de ley porque no puede de ilegalizar algo, porque es no de ley, casi se lo dice, ¿no? Yo entendería que lo dice. Y por otro lado, que la redacción era tal que hubiera podido ser utilizado contra ONGs, contra empresas, no sé, por ejemplo, aquí tenemos una empresa, una especie de cooperativa que se dedica a ayudar a la gente más desprotegida, permitiéndole, bueno, tener un lugar donde vender cosas, y tú les regalas muebles en malas condiciones, pues no demasiado malas, pero que estén pues más o menos con problemas, y ellos lo retapizan y arreglan el mueble para poderlo vender después. Este tipo de lugares también podrían haber sido objeto de las mismas consideraciones de esa proposición no de ley para la ilegalización de Desocupa, que es una organización, es una empresa nazi, de un nazi, al que ya le hemos parado los pies aquí en alguna ocasión, cuando conseguimos que la gente del grupo Chumbawamba les impidiera usar su música para su propaganda nazi. Así que no cuentan mal las historias y la gente tendría que informarse mejor. ¿Quién escribió la introducción de Derrota Mundial? ¿Me lo puedes decir, Jesús Enrique Morales Orrantia? Derrota Mundial es un libro que defiende que la derrota de Hitler fue una derrota mundial, por supuesto por parte del comunismo. Lo escribió Salvador Borrego, un nazi mexicano que vivió toda la vida de ser nazi, protegido por los grupos de ultraderecha mexicanos. Pero José Vasconcelos dice, perdón, no me había enterado, escribió la introducción del libro Derrota Mundial de Salvador Borrego. Sí, efectivamente fue en los momentos en que José Vasconcelos ya había perdido totalmente la chaveta. Gracias por su trabajo, mira, gracias por decirme gracias. Estoy tratando de ver si dicen algo que pueda yo comentar para terminar. Los vamos a dejar 5 minutos más. Los cubanos soportan la revolución porque ya están acostumbrados, no la soportan, están verdaderamente hartos, pero no encuentran la forma de liberarse de esa rémora brutal que es el Partido Comunista Cubano, una trunfla de vagos que no han sabido poner en acción una economía. Vamos, es que son como Trump, si les das a administrar un casino lo quiebran. Trump quebró 2 casinos. Mauricio, ¿dirías que tus filosofías de vida incluyen el racionalismo, el materialismo y el liberalismo político? No, son mis posiciones sociales, intelectuales y políticas, no tienen nada que ver con la filosofía. ¿Por qué les llaman filosofía? Es que se los dejo de tarea para la próxima. ¿Por qué a una reflexión se le llama filosófica y no solo reflexión? ¿Por qué a un pensamiento le llaman pensamiento filosófico y no solo pensamiento? Porque si yo tengo una visión social, se le llama una visión filosófica. ¿Por qué? ¿Cuál es la característica que la hace diferente? Digamos, si yo veo al hombre desde el punto de vista social,
Lo veo desde el punto de vista social, lo veo desde el punto de vista político, lo veo desde el punto de vista biológico, lo veo desde el punto de vista médico, lo veo desde el punto de vista físico, pesa tanto, ocupa tanto volumen, lo veo desde el punto de vista químico, tiene tanta agua, los procesos químicos que ocurren en su interior son tales y cuales. Lo veo filosóficamente. ¿No? ¿Por qué filosóficamente? Lo analizo, lo veo en cuanto a su comportamiento, pues estoy haciendo psicología, lo veo como política, lo veo como artista, lo veo en muchas formas, pero ¿qué es lo que hace que una reflexión sea filosófica? Si me lo pueden explicar, se los voy a agradecer muchísimo. Hoy es el natalicio de Roger Corman, qué barbaridad. Yo he hablado aquí muy ampliamente de Roger Corman, el inventor, el maestro del cine hecho con $2 de presupuesto. Warner Bros. Tiene los derechos de Hanna-Barbera. Bueno, pues qué bien. Y hasta aquí llegó, ¿no? No creo que tenga yo más que decir. Si los tiene Warner, me están diciendo. Hace poco murió también Jerry Eisenberg, animador de Don Gato, Jerry, los Supersónicos y los Picapiedra, sí. Pero bueno, esa gente por lo menos se le ha reconocido. Luego hay muchos que no han sido reconocidos. Yo recuerdo el japonés, yo me lo menciono aquí obviamente, que creó a Scooby-Doo, y que su idea para crear a Scooby-Doo fue tomar todas las características de un gran danés y convertirlas en defectos, todas las virtudes de un gran danés, volverlo empatoso, con las patas gigantescas, medio bobo, pero el pecho excesivamente hinchado, etcétera, etcétera. Es una caricatura muy buena de un gran danés, por cierto. ¿El acento cordobés? Me dice Adriana Mufárrega, que es muy difícil imitar el acento cordobés. Yo he tenido amigos cordobeses, pero no creo poderlo imitar, la verdad. Verónica Saba, hace pocos días te descubrí grande. Gracias. Hablen bien de mí, siempre me... Trotsky es el mejor rockero antiguo. Dicen barbaridades, así que yo me... En Francia no hubo Ocho Enríquez. ¿No hubo Ocho Enríquez? Bueno, vale. Entonces no me acuerdo quién era el rey que estaba al que le cantaba en el siglo XIII, en Château de Vincennes, Guillaume de Machaut. Ya nos dirás. ¿A usted le gusta el heavy metal, don Mauricio? Muy poco del heavy metal. Por cierto, que el otro día me llevé un mal trago horrible. Uno de los grupos de metal, que no sé si es heavy metal, pero es metal, que es Unleash the Archers, que tiene una mujer con una de las mejores voces del mundo, que es Britney Slays, que está casada con el baterista, tiene una hija, por cierto. Y me enteré que ella tiene trabajo de día porque no vive de esto. Es uno de los mejores grupos. Tiene una voz absolutamente arrolladora. La he oído cantar ópera con un cantante de ópera que le decía, ¿pero tú de dónde sales? Yo canto metal, pues es que eres la diosa de la voz. Y que tiene que tener un empleo todavía porque no puede vivir de la música. Me pareció tan horrorosamente injusto de alguien como Britney Slays. Me gusta poco metal como yo, la verdad. No tengo idea. Eso es lo peor. Con esto termino. Aquí se acaba esto. Pablo Vende dice que la explicación que dijo Johnny, o sea, Jonathan Viale, es que lo hizo, lo de recapacitar y esconder lo que había respondido Milei, por miedo a que le cancelen la nota si preguntaba algo o fuera de lo que escribió parte del gobierno, etcétera, y se acusó con otros periodistas de recibir coimas. Bueno, uno, si tienes miedo que te censuren por hacer bien tu trabajo, y entonces dejas de hacerlo bien, eres un pedazo de mierda. Dos, sí, lo vi acusando a otros periodistas de recibir dinero y diciendo que él sabe dónde y cuánto en sobres marrón, le dieron a otros periodistas, lo cual además lo convierte
acusado de encubrimiento, porque él vio cómo se daban esas coimas, sabe dónde se vieron, a quién se le dieron, cuánto dinero era y en qué sobres venía, y no lo denunció ante las autoridades judiciales argentinas. Eso lo convierte en un presunto delincuente gravísimo. Infórmenselo a Johnny Viale, mientras nosotros, por supuesto, llegamos hasta aquí, porque no podemos ir muchísimo más allá. Gracias por estar conmigo, gracias por aguantarme, gracias por participar, por comentar, gracias a los que no participan y que no comentan, porque deberían comentar más. Y yo me retiro, como siempre, diciéndoles que el próximo miércoles probablemente vamos a hacer algo muy interesante. Tengo pendiente una charla que tuve con Jordi Bayarri, el dibujante de cómic, probablemente para dentro de 2 semanas. El jueves nos vemos aquí, como todas las semanas, salvo que algo pase horrible. A lo largo de la semana estaré metiendo bitácoras Trump. Y de aquí a que todo esto pase, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.